Cada paso franjeado rumbo a su lugar en el fútbol argentino. Pero se durmió la defensa de Sarmiento. Julio Quiñones para los relatos. Todo vuelve y tendrá que volver el próximo domingo. Emiliano Andreoli para los comentarios y Gastón Machado en las estadísticas y campo de juego. Muchachos, estamos con una de las figuras del partido. Aquí, en la Radio Líder, arranca una nueva transmisión de Alto Vuelo. De Alto Vuelo. Después de tantas horas de tajear el corazón, llega la destinación, la risa y marche. El señor de los suelos bajos fondos desde el cielo respira hondo, escupe el mate. Pero sí, preguntas, vos sabés que donde hay culpa nunca hay nadie. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos arrancando esta super transmisión desde Alto Vuelo por FM Show, por la Radio Líder. Llegó el día más esperado. Todos queríamos estar en esta final, todos queríamos llegar al 20 de febrero del 2022. Bueno, nosotros aquí estamos en una de las cabinas, la cabina número 5 del Estadio Arturo Miranda, aquí en Santiago del Estero. En este escenario, el estadio de Güemes, el equipo que limita la B Nacional, aquí va a recibir la final por un ascenso, buscando un ascenso al Federal A. Aquí estará Juventud Antoniana, aquí estará el Manto Sagrado, aquí estará la Tierra Colorada, aquí estará Guaraní Antonio Franco en este escenario con más de 30 grados en la ciudad de Santiago del Estero. Aquí estamos nosotros, tempranito ya, en horas tempranas, llegamos con todo el equipo, con todos los colegas desde la Tierra Colorada para venir a ver, para compartir, para transmitirles la sensación única de estar en una nueva final. No se pudo dar en 2019. ¿Será la revancha 2022? Bueno, eso es otra historia. Nosotros con De Alto Vuelo, con FM Show, estamos aquí para llevar la posta. La Radio Líder siempre junto al Manto Sagrado, desde siempre. Por eso hoy no puede ser la excepción. Equipo completo, estamos realmente muy bien recibidos aquí en el estadio de Güemes, en la provincia de Santiago del Estero. Serán 90 minutos y algunos más, y tal vez tanda de penales y algunos más. Pero lógicamente esto en un rato se va a definir. Si Guaraní vuelve a la tercera categoría del fútbol argentino, y eso, todos estamos detrás de ese sueño. Nosotros, desde nuestra ubicación, le vamos a dar la bienvenida a toda la gente que está prendida ya a la Radio Líder, a la 98.1, a través de las emisoras y sus repetidoras en el interior del país, de la provincia, perdón, y también a través de internet para todo el mundo. Y ya la gente prendida al streaming de Alto Vuelo, como siempre, liderando todas las audiencias. Aquí estamos para llevarle la pasión del Manto Sagrado, esta super transmisión, esta super final, donde vamos a dejar el corazón por el Manto Sagrado. Es presentado por Ícaro, las mejores indumentarias deportivas. El Ícaro presenta esta final por la Show. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Mi nombre es Julio Quiñones, soy el encargado de poder transmitirle la locura de transmitirle la pasión franjeada por la Show, por la Radio Líder. Estamos con todo el equipo de Alto Vuelo. A mi lado estarán los comentarios de esta tarde, en esta tarde calurosa de Santiago del Estero para esta super final, buscando la tercera categoría del fútbol argentino. Mi amigo, el periodista del territorio, Dieguito Bay, ¿cómo te va, Diego? Qué placer saludarte, qué lindo es llegar a este 20 de febrero. Desde acá, desde la Tierra Colorada, vía streaming, qué lindo es estar en este 20 de febrero, qué lindo es que Guaraní Antonio Franco esté jugando una nueva final. 3 meses pasaron desde que arrancó el torneo, lo decías vos, 21 de noviembre, allá con esa goleada 6-0 a Olimpia San Antonio de Noguera. Bueno, este es el partido que todos querían jugar, esta es la tarde en la que todos querían estar.
hay clima de final. Hay clima de final porque no hay público, ya iremos desarrollando eso, pero hay dirigentes, hay allegados, hay gente que ha venido a ver a Guaraní Antonio Franco, hay gente que ha venido a ver también a Juventud Antoniana. Hay clima de final, porque hoy se define. Ojalá sea con ese bendito ascenso, porque después de 4 años la franja quiere volver al torneo Federal A. Estamos en la previa de Juventud Antoniana y Guaraní Antonio Franco. Estamos viviendo la pasión del manto sagrado aquí. Vamos al campo de juego porque allí está nuestro amigo, nuestro compañero y colega Gastón Machado en el campo de juego. Buenas tardes, Gastón, qué placer saludarte. Muy buenas tardes para vos, Julio. Un saludo para toda la audiencia y, por supuesto, para todo el equipo de Alto Vuelo. Ya estamos aquí en el campo de juego pisando el Arturo Gilla Miranda. Este estadio que va a estar recibiendo hasta final. Por un lado, pero antes, muchachos, les comento el ambiente hermoso que se siente aquí. Lo decían, no hay público, pero los allegados le ponen el color a este último encuentro. Por un lado Guaraní, por el otro Juventud Antoniana. La franja que recordemos ayer ya llegó a la provincia aquí de Santiago del Estero, se hospedó en un hermoso hotel y hace algunos minutos llegó aquí al estadio. Y en otros minutitos más, muchachos, ya van a estar saliendo al campo de juego para realizar los movimientos precompetitivos. Perfecto, así la información y algunos títulos en el campo de juego con nuestro amigo Gastón Machado, todo el equipo de Alto Vuelo, las cámaras del streaming de Alto Vuelo, nos buscás a través de YouTube, el streaming de las cámaras de Fernando Tavares, el streaming y la dirección, lógicamente, de Matías Durán, toda la producción y la dirección de nuestro amigo Emiliano Andreoli, que está prendido también en la transmisión, como así muchísima gente, ya palpitando, vibrando con nosotros en esta super previa desde Santiago del Estero. Y escuchan, de fondo seguramente algo se puede escuchar. Algún puñado de hinchas que graficaba como podía Diego Bay, porque no da para categorizarlo de ninguna manera. Algunos hinchas, algunos allegados, algunos socios, algunos dirigentes ya también en la platea. Después vamos a ver en nuestras cámaras si tenemos al presidente, porque sí, hoy hay que vestirse de hincha. Hoy nos queda otra historia, porque hoy está toda la tierra colorada detrás de este sueño de Guaraní de volver a la tercera categoría del fútbol argentino. Gran saludo también para nuestro CM, el fotógrafo, el polifuncional, Gonzalo Solís también está hablando aquí con nosotros desde el campo de juego y desde donde se lo pida. Un gran saludo también para Gonza, que está también en el equipo de Alto Vuelo. Jonathan González en la operación y la puesta al aire allí de los estudios de FM Show. Un gran abrazo y agradecimiento a todos los directivos de la radio que hacen posible y nos permiten esta locura de seguir al manto sagrado en la última categoría del fútbol argentino. Ahora sí, vamos a saludar a todos nuestros auspiciantes y después venimos en esta super previa. Se viene la final por la show por de Alto Vuelo, siempre junto al manto sagrado. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Viví el verano en Posadas. Disfrutá de las playas, parques y puntos turísticos. Actividades para toda la familia. Música en vivo, espectáculos, actividades culturales, paseos guiados, teatros, shows infantiles, deportes, juegos, ferias de artesanos y mucho más. Entérate qué hacer en estas vacaciones en posadas.gov.ar/verano o seguinos en @muniposadas. Posadas, linda de nuevo. Misiones te invita a la séptima maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. Nunca es un buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Adelantate a los 45 grados misioneros y pasá por David Aire Acondicionado. Arreglamos autos, camiones, máquinas, lo que tenga aire, lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado.
Escribinos al 3764-857949 y saca tu turno. Estamos sobre 40, casi rotonda. Hacemos envíos de repuestos a toda la provincia. Pedí lo que necesitas en nuestras redes sociales. David, aire acondicionado. Elegí vos cuánto calor querés pasar. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Seguimos en la cabina número 5 del estadio de Miranda, aquí el Arturo Miranda del Santiago del Estero, el estadio de Güemes, equipo que limita la segunda categoría del fútbol. Creo que ayer ganó. Ahora en un ratito vamos a repasar, poco importa también lo que tenga respecto al dueño de casa, pero que es una cancha neutral, donde hoy a puerta cerrada con, qué sé yo, unas 500, 1000 personas como mucho, Diego, con todo el escenario, digo, público, nosotros, prensa, jugadores, allegados, familiares, 1000 como mucho, seguridad. Sí, 800 personas, bueno, que van a estar presenciando. Tenemos el privilegio de poder presenciar y ustedes a través de la cuenta de YouTube de Alto Vuelo podrán ver este partido en las cámaras de Fernando, en el streaming de Matías y en la HD que todo el equipo de Alto Vuelo te puede llevar, ¿sí, Diego? Mucha gente ya se sumó, desde tempranito, a las 5 arrancamos nosotros la transmisión. Eduardo, por ejemplo, que manda saludos desde Garupá. Miguel, que está mirando junto a Elsa, y Miguel, todos en familia ahí. Thiago, prendido, también mirando la transmisión, así que le mando un saludo grande a él. Darwin, se prendió también, está confiado que hoy es el día de la franja. Perfecto, nosotros seguimos saludando a todos nuestros sponsors, la gente que hace posible, que acompaña y respalda y confía en De Alto Vuelo, la Municipalidad de Iguazú y Turén, que invitan a las cataratas a visitar la maravilla del mundo. Iguazú somos todos, invita a Turén, también Misiones Inmobiliarias, más de 30 años de servicio con los mejores lotes, mejores alquileres. Somos líderes en la provincia, sucursales en Iguazú, Posada, Soberá. Entrar en nuestras redes sociales y encontrar tu nuevo hogar, Misiones Inmobiliarias, estudio jurídico contable, Troche y Asociados, los mejores profesionales y asesoría. Los problemas tienen soluciones y están en Troche y Asociados. El diputado del Frente Renovador de la Concordia, Kiko Diela, junto a la franja también apoyando a De Alto Vuelo en esta categoría del fútbol argentino. David, aire acondicionados. Adelantate a los 45 grados misioneros, pasá por aire. David, aire acondicionados, autos, camiones, máquinas. Todo lo que tengan que enfriar lo tenemos nosotros. Estamos en 40, casi rotonda. Gran saludo para David allí, al dueño y toda la familia prendida siempre de Alto Vuelo. Saca Bollos Carden, te agarró el granizo. Saca Bollos Carden, tiene la solución. Mandanos tu foto, le sacamos el presupuesto 62, 73, 75. Carden te soluciona sin pintar. Gran saludo para Seba, que siempre está junto al manto sagrado. Rialto Resto Bar, si te vas a las cataratas podés visitar al mejor Resto Bar de las cataratas. Rialto también está presente en la transmisión de Alto Vuelo. ¿De dónde más nos sigue la gente, Diego? Desde Apóstoles manda un saludo Juan Carlos, también manda un saludo Valen, que dice que está siguiendo la franja siempre por De Alto Vuelo. Saludo grande también para Guti, que está desde Oberá, sintonizando De Alto Vuelo, mirando el streaming, esperando que arranque el partido. Saludos para la gente de Finish Bar también, a Diego, a toda la muchachada, pantalla gigante allí en Vicente Casares, 1365, atrás del sindicato de Luz y Fuerza, allí las mejores picadas, las mejores cervezas artesanales los tenés en Finish Bar, también están presentes en la transmisión de Alto Vuelo. Gran saludo para mi amigo Santiago Adorno, de Santiago de Adorno, hermano, las mejores frutas, verduras, granos, lo tenés, Adorno, hermano. Santi, querido, que no pudo estar, pero está prendido ya a De Alto Vuelo, nos armó una logística impecable para poder llegar, así que Santi, un gran abrazo para vos, para toda tu familia, que alguna parte de familia de Santi está acá, vino acá, así que va a estar presente en esta super final. Nosotros nos metemos en la información, en un ratito seguiremos con los saludos a los oficiantes, a la gente que está prendida, a la Radio Líder, a la transmisión de Alto Vuelo. Radio Líder, como siempre, la show. Somos el 98.1, tenemos el privilegio de poder contarles esta emoción del manto sagrado. Gastón Machado, la gente pregunta, ¿cómo está el campo de juego? Porque claro, desde acá arriba, con las imágenes de Fernando de Mati, se ve que está en buenas condiciones. Nos puedes contar, más de 30 grados allá abajo. Bueno, muchachos, así como se observa en el streaming, así está el campo de juego, en excelentes condiciones. Hoy no hay excusa para el buen juego para ambos conjuntos. Decíamos, en buenas condiciones el campo, se ve con un lindo color. Ayer estuvo lloviendo aquí en la provincia de Santiago del Estero, pero es un campo grande, más ancho que el de Guaraní, así que atentos a ese dato. Bueno, se nos estaba haciendo la señal de Gastón, pero enseguida vamos a estar recuperando la información. Clima de final
no las hay, Diego, porque uno que espera, como el domingo pasado en el Clemente, estadio repleto, la gente, el color, no pirotecnia, pero sí los fuegos artificiales que sí está permitido, no la pirotecnia, pero digo, ese clima así es de final, este marco, el que tenemos acá es una tarde de pandemia, si se quiere. Claro, sí, el clima es la previa de final, ¿no? Ese cosquilleo en la panza, el querer que arranque el partido, el querer que lleguen los jugadores, el ver al árbitro en la cancha, cuando salió el profe Polo Kleinivega a plantar esas barras que tiene para que los jugadores hagan los precalentamientos, pero sí, es cierto, le falta ese marco que necesitamos de una final. La gente, bueno, una decisión del Consejo Federal de que no haya público en ninguna final, porque no hay público aquí en Santiago del Estero, pero en ninguna de las otras 3 finales que se van a empezar a disputar a partir de las 18 por decisión del Consejo Federal. Después, si querés, ampliamos, pero hoy hubo problemas no con los hinchas y asociados, allegados, de Guaraní, sino con los salteños. Y en esta decisión sí tiene que ver el Consejo Federal, porque es neutral. Vos hablabas hoy de este campo de Güemes, y Gastón recién decía, en lindas condiciones, pero no es neutral. Estamos a 430 kilómetros de Salta y nosotros viajamos 956 kilómetros, desde que salimos a hacer desde la cancha Guaraní hasta hoy en este estadio. Neutral no es. Y muchos salteños vinieron creyendo que iban a poder entrar, o por lo menos pensando que iban a poder meter presión desde afuera. Bueno, la policía de Santiago del Estero dijo, muchachos, entran 100 y 100. 100 de Guaraní, 100 de Juventud Antoniana. El que no tiene el permiso, media vuelta y para Salta. En un ratito vamos a ir metiéndonos de lleno con lo que dice Diego, porque, bueno, este antecedente de Juventud Antoniana de llevarse todo por delante ya existe. Así que lo vamos a contar. Antes de la pausa, han pasado 17 minutos de las 5 de la tarde, tenemos una hora de previa porque es la final donde Guaraní Antonio Franco buscará el ascenso al Federal A, buscando el ascenso a la tercera categoría del fútbol argentino. Hoy, en 90 minutos, se va a resolver. Y si hay empate, habrá penales, porque hoy el manto sagrado tiene la bandera de Misiones. No hoy, siempre. Guaraní es Misiones, Guaraní es de alto vuelo, Guaraní es FM Show, la radio líder. Antes de ir a la pausa, yo quiero destacar algo, porque tenemos largo extendido la previa, pero digo, yo quiero destacar en este bloque, amén del resultado, después también va a su parecer Diego, pero yo quiero recalcar de entrada esta campaña de Guaraní Antonio Franco. Amén del resultado, amén de lo que pueda pasar hoy, si se asciende o no se asciende, el trabajo que hizo la institución Guaraní Antonio Franco en este torneo fue impecable. Desde el armado del equipo, desde el armado del cuerpo técnico inicialmente, de volver a traer al máximo ídolo que tiene este club de los últimos 20, 30 años, como Cristian Marinada, que estaba metido, enchufado en Chaco Forever, de lograr el ascenso a la B Nacional, que a posteriori lo logró el equipo chaqueño. Estamos muy contentos de que vuelva este gigante a la segunda división después de muchísimos años, pero que arrebató el corazón, pudo más el corazón, que Marinada amplió su corazón y se vino a jugar el amotorismo, que vino a la Tierra Colorada a poner la cara. Entonces, eso logró la dirigencia de Guaraní. Logró armar un cuerpo técnico liderado por Carlos Marzú, un plantel plagado de trayectoria, de jerarquía, que pueda llegar a la final o no, después lograr el ascenso o no, pero que nadie va a poder discutir este plantel riquísimo que logró Guaraní en este torneo. A los dirigentes, que han aprendido de sus errores. Años anteriores no han salido bien las cosas, también eso agudizó, pero que hoy han hecho todo bien. Hoy la dirigencia de Guaraní ha hecho todo bien. Y no es que uno sea panqueque, ni mucho menos, no. Fuimos muy críticos cuando las cosas se hicieron mal, y somos muy respetuosos y consideramos valorizar cuando las cosas se hacen bien. Y hoy, esta dirigencia encabezada por Patricio Vela hizo las cosas muy bien. Amén del resultado, repito, todos queremos que Guaraní ascienda, todo Misiones quiere que Guaraní ascienda. Algún puñado no, pero poco me importa. Pero yo quiero valorizar a esta institución que ha llegado al 20 de febrero. Todos querían llegar al 20 de febrero. Guaraní llegó de la mejor manera, pasando por todos los rivales, pasando por todos los escenarios dificilísimos, donde siempre estuvo de alto vuelo y FM Show. Por eso en este bloque, antes de ir a la pausa, yo quería valorizar, y que espero que muchos valoricen, que si hoy no se da porque es fútbol, porque son 90 minutos, porque no hay ida y vuelta, hay que valorizar este trabajo, que no puede quedar solamente en esto, que esto es un puntapié inicial, que el único que nos llega es el que se rinde, el que abandona, el único que nos llega es el que abandona. Entonces hoy hay que ser respetuoso y hay que valorizar lo que se ha hecho en este año de trabajo, en esta temporada, los meses, lo que quiera, porque esto no es
como dijo Diego Bañez, el torneo lleva 3 meses, rapidísimo, porque claro, a fin de marzo arranca el Federal A, tiene que tener sus ascendidos. Bueno, amén de los 3 meses, hubo un tiempo atrás que se tuvo que trabajar, que se tuvo que lograr sponsor, que se tuvo que lograr jugadores, que se tuvo que componer el cuerpo técnico, que se tuvo que generar que hoy el plantel esté considerando un hotel 5 estrellas. Entonces eso es trabajo. Por eso a mí me gustaría valorizar lo que se ha hecho hasta ahora, amén del resultado. Nosotros nos vamos a una pausa, 21 minutos de las 5 de la tarde, pausa, y seguimos en la previa. Somos de alto vuelo, somos FM Show, ya está prendido mucha gente al streaming de alto vuelo y claramente a nuestros oyentes, fieles oyentes, la radio líder 98.1 para la ciudad de Posadas y alrededores, para el interior de la provincia, en sus respectivas y a través del mundo, a través de internet, para palpitar este manto sagrado hoy. Es la super final buscando el ascenso. Pausa y venimos. Viví el fútbol en la Show. En los momentos más duros, Nolasco te acompaña. Nolasco te acompaña. Servicio de ambulancia, cremaciones y sepelios. Traslados locales, nacionales e internacionales. Nosotros nos encargamos. Con vos en todo momento. Marmolería y diseños para el descanso eterno. Con Empresa Nolasco. Con Empresa Nolasco. Hacé tu consulta al 3755 58 69 49. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión, innovamos para vos. Iguazú es sinónimo de naturaleza. Selva, travesías, paseos náuticos. Iturem te invita a Iguazú, séptima maravilla natural del mundo. 365 días de aventura. Porque la selva no se detiene. La selva no descansa. Iguazú Turismo, ente municipal. Iguazú, una reserva natural del mundo. Como pocas. Cuando necesites un estudio jurídico serio, llámanos al 444-0943. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Comunicate con De Alto Vuelo y FM Show. 3764-361973. Desde el cielo respirando, escupe el mate, pero sin preguntar, busca de donde hay culpa nunca hay. Seguimos desde Santiago del Estero, estamos en la previa de Juventud Antoniana Guaraní Antonio Franco, la superfinal. Hoy se define un ascenso a la tercera categoría del fútbol argentino. Centro Oftalmológico Cataratas, la excelencia en la salud de nuestros ojos llegó al norte de la provincia, oftalmología en general, cirugías y la mejor atención, porque una visión es calidad. Centro Oftalmológico Cataratas. Gran saludo también a toda la gente que compone la Posada Sustentable, cada vez más linda, la capital misionera, espectacular, limpísima, ordenada. Posada Sustentable, también presente en la transmisión de Alto Vuelo. Nova Padel, la mejor diversión con tus amigos, el mejor partido, el mejor tercer tiempo lo tenés en San Martín 2480, también junto a De Alto Vuelo en esta super transmisión aquí desde Santiago del Estero, Diego. Saludo grande también para la gente que nos esté siguiendo, mirá, y escucha, Buenos Aires, Formosa. Hay gente de Salta que nos está siguiendo, le mandamos un saludo grande, y ¿sabe por qué quieren que gane Guaraní? Porque son de Central Norte. Quieren que gane Guaraní, quieren que lo deje afuera Juventud Antoniana. Saludo grande también para Néstor Carvalho, que nos está haciendo desde Brasil. Puso De Alto Vuelo para seguir la transmisión, para seguir la finalísima. Abrazo grande también para Fede, que quiere que la franja dé hoy ese pasito más que necesita. Saludo también para la gente que está prendido al Instagram de Alto Vuelo. Nos escribís de dónde nos seguís y te saludamos aquí. Saludo para Rodrigo desde Garupá. También para Yamila, te estamos alentando también, Mario El Pollo desde Puerto Iguazú, estamos desde México con Ibáñez, estamos desde Zárate, de Buenos Aires, de Córdoba, de Aristóbulo del Valle. Saludos para toda la gente prendida, somos la radio líder, somos De Alto Vuelo, nos vamos al campo de juego. Gastón, ¿qué pasa por ahí abajo?
Bueno, muchachos, acaba de salir el plantel de Guaraní Antonio Franco para realizar los movimientos precompetitivos, encabezado por el 10, por Cristian Barinaga, luego lo siguió Pablo Mota, y allí todo el conjunto, los 18 que estarán hoy, 11 en el equipo titular, 7 son las opciones que tendrá Ariel Abaca en este caso, porque recordemos que Carlos Marzuk, el DT franqueado, fue expulsado el último encuentro frente a Sol de América, recibió 2 partidos de suspensión, por eso el técnico principal franqueado hoy será Ariel Abaca. Gastón, ¿qué variantes hay? Necesito analizarlo con Diego Bain y que la gente se vaya enterando de a poquito cómo va a ir formando Guaraní, pero ¿qué variante presenta hoy el equipo dirigido hoy por Abaca? Me gusta decirlo Marzuk porque es la cabeza por más que no esté hoy, pero ¿qué variantes va a presentar hoy respecto a la final que le ganó Sol de América hace una semana? Bueno, son 2 los cambios que tendrá el equipo de Guaraní Antonio Franco. Hasta último momento estuvieron esperando a ver si se encontraban condiciones y está ok. Por eso hoy Rodrigo Lechner regresa a la dupla de central, estará acompañando a Morales. Vuelve Lechner, sale Barrientos. Y la otra variante la encontraremos en el mediocampo. No estará Alan Almirón como lo estuvo la fecha anterior, en el encuentro pasado, y el que vuelve a su lugar en el mediocampo es Manuel Roa. Son las 2 variantes que tiene hoy Guaraní. Bueno, 2 variantes, casi equipo ideal si se quiere. El rendimiento a lo largo del torneo del Pájaro Benítez no fue bueno, por eso si no sería el indicado para ocupar ese nivel derecho. Pero por eso le pregunto a Diego Bain, ¿es el equipo ideal? ¿Es el equipo que quería Marzuk para esta final? No tengo duda de que sí. Era el equipo que quería Carlos Marzuk. En la semana pasada, cuando Guaraní recibió a Sol de América en esa revancha, después de lo que había pasado en Formosa, prefirieron a Alan Almirón porque le daba un poco más de opciones en ataque, y se las dio. Guaraní, pese al 1-0, que me parece que quedó muy corto en lo que fue esa definición, tuvo más opciones con el Gato en ataque, le dio más movilidad, pero es un jugador que está dedicado, valga la redundancia, a atacar. No es como Manuel Roa, que pese a que juega con su perfil cambiado, es un mediocampista que también ayuda y mucho en la recuperación. Por eso, me parece que para esta final, por eso entendieron tanto Marzuk como Ariel Abaca que necesitaban equilibrio en la mitad de la cancha, que por ahí va a pasar la clave de esta final, que Ardetti va a necesitar un compañero, que con Roa Mota se puede liberar un poquito más, y que por eso vuelve a la titularidad, quien ha sido importante en este campeonato, quien quizás hoy jugando por derecha pierde un poco de rendimiento porque recordemos, es zurdo, habitualmente lo hace por el otro lado de la cancha, pero me parece que también tanto Marzuk como Ariel Abaca entendieron que Ardetti necesita a ese jugador que le recupere la pelota, que se la dé, y que Mota esté un poquito más liberado para encontrarse con Barinaga y con Juan Manuel Rodríguez. Perfecto, nosotros estamos en la previa de Alto Vuelo por FM Show, por la Radio Líder 98.1. En esta, antes de ir otra vez a la pausa, quiero seguir destacando y valorizando el trabajo que se viene haciendo en Guaraní, pero en este caso a la gente, el hincha franjeado, el hincha que siempre confió en este equipo, el hincha que le sigue a Guaraní desde la primera fecha, aquella tarde calurosa en Oberán, en Jan Barney, peligro de derrumbe, 6-0, desde esa tarde, que después acompañó contra Mitre, que después se fue trazando Pipó, y que siguió a través de Alto Vuelo, por ahí mucha gente no podía ir a la cancha, pero que estaba presente a través de la transmisión de Alto Vuelo, como siempre, y FM Show. Valorizar al hincha franjeado, aquella persona que no solamente de Posadas, que es de Garupá, que es de Candelaria, de Jardín América, de Monte Carlo, Puerto Rico, El Dorado, de Irigoyen, saludo para Vale, de Iguazú, de todas partes de la provincia, porque Guaraní es eso, es el club más popular de la Tierra Colorada, no hay cómo negarlo, no hay cómo refutar eso. Guaraní, esté donde esté, Guaraní moviliza, Guaraní es sentimiento, y por eso yo hoy en esta transmisión, en esta previa, desde Alto Vuelo, quiero destacar a la gente, al hincha, que de una u otra forma está, que esperemos que Guaraní pueda ascender, que la gente se vuelva a ser socio, que es lo que necesita realmente el club, pero valorizar ese sentimiento. Me encanta ver cuando la gente va a la cancha, cuando la gente se prende por la Radio Líder, cuando está en el streaming del Alto Vuelo, cuando participa, cuando nos critica, pero que siempre está, porque esto genera Guaraní. No lo hacemos nosotros, no lo hace el presidente, lo hace el escudo, lo hace el manto sagrado, lo hacen los colores, lo hace la franja. Por eso quiero destacar ese corazón imbatible que tiene el hincha franjeado, que se fue a la lona, pero que hoy está prendido, que va a reventar en audiencias, porque hoy la franja es Misiones. Pausa y enseguida volvemos. Estamos en la previa de Estás del Sueño. Somos Show, somos de Alto Vuelo. Seguinos en Facebook, de Alto Vuelo.
Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos. Te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia. Frutas, verduras y granos. Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Multiexpresonline.com, el primer supermercado en línea de Misiones. Accede a la góndola virtual y llena el carrito desde la comodidad de tu casa. Tus compras a un clic de distancia con la calidad de siempre. Multiexpress, una empresa 100% misionera. Todos los lunes, 10% de descuento con tarjeta naranja en Plan Z. Ingresá ahora y registrate. Multiexpresonline.com. Mega Seguridad le ofrece el mejor servicio de monitoreo de alarmas, seguridad física, rastreo satelital. Además, comercializamos equipamiento de seguridad electrónica. Contáctenos 44 20 930 o ingrese a www.megaseguridad.com.ar. Mega Seguridad. Chau miedo. Hola tranquilidad. Mega Seguridad. Protección en acción. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Después de tantas horas de tajea del corazón, llega la destinación. Estamos en la previa de la superfinal de Juventud Antoniana ante Guaraní Antonio Franco, partido único. Hoy se va a definir el ascenso. No hay historia, no hay más llave, Litoral Norte, no hay nada. Hoy se enfrentan justamente el ganador de la región Litoral Norte con el ganador de la región norte del país. De un lado Juventud Antoniana, del otro lado Guaraní Antonio Franco. 90 minutos, empate penales, digo, ¿no? No hay historia. No hay más. Empate penales, 90 y ¿cuántos jugaremos? 5, 7, no es como con Sol de América que jugamos 130 minutos, ¿no? 95, 97 minutos, si están empatados, penales. Ojalá que lo gane ante Guaraní. Que lo gane como siempre, esperemos que la franja esté, el manto sagrado esté prendido, justamente prendido toda la transmisión de Alto Vuelo, la franja esté prendida en este partido. Un gran saludo para toda la gente de Iguazú, Argentina, y también a la Municipalidad de Iguazú y el Iturem, que invitan a visitar una de las maravillas del mundo. Iguazú somos todos, los invita Iturem, allí también desde Iguazú, siguiendo, ¿no?, la transmisión. Misiones Inmobiliaria, más de 30 años al servicio con los mejores lotes, mejores alquileres. Somos líderes en la provincia, sucursales en Iguazú, Posadas y Oberá. Entra a nuestras redes sociales y encontrar tu nuevo hogar en Misiones Inmobiliaria. Estudio jurídico y contable, Troche y Asociados, los mejores profesionales y asesoría. Los problemas tienen soluciones y están en Troche y Asociados. Gran saludo para el doctor Julio Troche, prendido siempre en la transmisión, acompañando a De Alto Vuelo. El diputado Frente Ronador de la Concordia, Kiko Llera, junto a Guaraní y al fútbol y al deporte misionero. David Aire Acondicionado, adelantate a los 45 grados misioneros, pasar por David Aire Acondicionados, autos, camiones, máquina, todo lo que tenga aire lo enfriamos nosotros. Estamos sobre 40, casi rotonda. Gran saludo para David Chapani, también fanático de la franja. Sacabollos Cardens, ¿se agarró el granizo? Sacabollos Cardens tiene la solución. Mandanos la foto al 62 73 75. Cardens tiene la solución sin pintar. Seba, gran abrazo y gracias por siempre estar junto a De Alto Vuelo. Rialto Resto Bar, llegó una nueva opción a las maravillas del mundo. Si te visitas Iguazú, tenés que pasar por Rialto Resto Bar. Centro Oftalmológico Cataratas, la excelencia de la salud de nuestros ojos. Llegó al norte de la provincia, oftalmología en general, cirugías, la mejor atención, porque una buena visión es calidad de vida. Flynn Irish Bar, también, saludo para Diego, ya están los muchachos allí pendidos en la pantalla gigante,
en Vicente Casares 1365, detrás del sindicato Luz y Fuerza. Tenés tiempo para ir, para pitar, y como estás en la cancha, con pantalla gigante, con transmisión de alto vuelo, digo, la gente sigue prendida a la transmisión de alto vuelo. Saludo grande para Ramiro, Benicio y Alfonso, y para la familia Oviedo que nos está siguiendo desde Candelaria. También hay mucha gente prendida desde Itambé, Guazú. Saludo grande, dicen, para la familia Córdoba ahí de Posadas. Desde Ezeiza, desde Buenos Aires, Rodrigo, que se prendió a la transmisión de alto vuelo, al igual que Osvaldo, pero desde Brasil. Se ve que está metiendo playa. De paso, mira la franja, todos esperando el partido que a partir de las 18 tendremos aquí en Santiago del Estero. Exactamente, saludo para Lara, para Fabiana, para Sole, para Fabita, para Juli, para Flor, para la Nona, todo mirando a full de alto vuelo, FM Show, somos la radio líder. Nos vamos al campo de juego con Gastón Machado, porque claro, Gastón, en la semana, de lunes a viernes, de alto vuelo diario, todavía estamos con Lolo esta semana, con Gastón, con Augusto, saludo para Augusto, para Lolo también, parte del equipo de alto vuelo. Esta semana, en el arranque, se conocía que Nicolás Aguirre, defensor central de Funduno Nonena, llegó a la quinta amarilla, no podía estar en este partido. Llegó a la sanción contra Perico. El miércoles se dio a conocer la sanción, estaba la sanción de este defensor experimentado. ¿Y qué pasó el viernes? ¿Qué pasó el viernes, Gastón Machado? Bueno, después de todos los hechos cronológicos que estuviste comentando, Julio, el día viernes se da a conocer que esa amarilla, que era correspondiente al 24 de noviembre del 2021, quedaba totalmente anulada, por eso estaba en condiciones de estar presente hoy. Y mirá si no lo va a aprovechar Martos, que va de entrada inclusive. Bueno, qué variante, ¿no? ¿Qué historia esta, Diego? Yo te le voy a dar pie porque ahora Gastón tiene una nota abajo, pero es para analizar. Es para analizar porque, claro, ¿cómo un jugador tenía la quinta amarilla, después le sacan porque en la segunda fecha se equivocaron de la amarilla? Pero ahora Gastón Machado tiene un entrevistado en el campo de juego. Sí, muchachos, vamos a saludar al presidente de Guaraní, Antonio Franco, Patricio Bedoya. Patricio, si te pregunto ahora, sensaciones previas cuando estamos a menos de media hora del inicio de este encuentro, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, un saludo a toda la gente de Misiones. No, estamos muy bien, los muchachos se les nota las ganas que tienen de que arranque el partido, la ansiedad, pero una ansiedad positiva, digo, porque están muy confiados de obtener el resultado que necesitamos para volver al Federal A, así que bueno, todo ilusionado con este presente de Guaraní. Bueno, sabemos que todo el camino que vienen transitando este torneo regional Federal Amateur se termina reduciendo hasta 90 minutos, pero más allá del resultado hoy, ¿cómo analizan la campaña? Bueno, la campaña está a la vista, muy buena, excelente la campaña. 15 partidos o 14 partidos, ganamos 12, empatamos 2, así que la verdad que en los números están los resultados y bueno, contento como presidente, contento como hincha, como fanático, y esperemos que hoy podamos dar el pasito ese que nos está faltando para retornar a la categoría. Bueno, ¿y qué pensabas, Patricio, que no puede estar presente todo el público, que estuvo acompañando la franja y hoy, por decisión del Consejo, solamente 100 allegados? Sí, por ahí lo que le decía a colegas tuyos, no es el momento de polemizar con el Consejo, sino que es el momento de disfrutar y bueno, vino un grupo y que se está haciendo sentir y eso es lo importante, están todos alentando a su equipo, a nuestro equipo, así que y a todos Misiones porque bueno, ustedes lo escucharán como están los muchachos, así que hicieron 1000 kilómetros, pero están como nuevos y con todo para este encuentro. ¿Cómo te imaginás cerca de las 20? No, ya me estoy imaginando así. No me va a emocionar porque no es el tema, pero no, me imagino que estemos gritando toda alegría y darle el triunfo a toda esta gente que está sufriendo tanto allá por Misiones, por Corrientes, que se lo merecen y bueno, no solo por eso viene cargado doblemente emotivamente esto, por todo lo que está ocurriendo por allá, por nuestros pagos y bueno, esperemos que le podamos dar este triunfo a toda la gente de Misión y parte de Corrientes. La última, Patricio, un mensaje para todos los hinchas que están prendidos al streaming, a la señal de FM Show. No, como siempre, con la fe del primer día y que vamos a llevar el campeonato. Gracias, Patricio. Dale. Muchachos, hasta ahí las palabras de Patricio Bedoya, presidente de Guaraní, Antonio Franco. Sí, se lo notó emocionado, realmente, bueno, claro, cuando vos pensás en qué va a pasar en las 20, y sí, se te viene en el camino todo este trayectoria, pero no solamente estos 3 meses. Desde que Patricio es presidente, que le tocó un descenso, que a veces se hicieron mal las cosas, todas esas cosas comienzan a pesar en este momento. No sé si pensar, pero sí a repasar en la cabeza.
y eso que realmente, por eso lo queríamos destacar en el inicio de la transmisión, este gran trabajo de la institución íntegramente, porque todos hicieron este trabajo, no solamente Patricio, que Mirte, todos los que componen Guaraní Antonio Franco han hecho un trabajo excepcional para que Guaraní hoy esté en la final independientemente del resultado. Saludos para la gente que está prendida. Acá me llega un mensaje, Diego, atento. Preparado para seguir la final desde alto vuelo de Alicante, España. Un saludo para Pablo, que está prendido allí con la transmisión desde alto vuelo. Saludo de Posadas, ¿para quién? A ver, acá lo tengo para Gustavo Silveros de Garupá, para Mariela de Posadas, para Lingolo, para Santiago de Asunción, para Hernán Fernández de Santa Fe Capital, de Corrientes. Gran saludo para toda la provincia de Corrientes, la provincia de Misiones también, con todo esto del incendio que estamos viendo. Ayer nos tocó viajar, Diego, y veíamos las imágenes en vivo. Nosotros nos tocó crudamente ver este incendio, realmente la estamos pasando muy, pero muy mal. Lamentable, la verdad que lamentable lo que estaba pasando tanto Misiones como Corrientes, como decías vos, a la altura de Ituzaingó, los focos más grandes que nos han tocado pasar. Muy triste por todo lo que está ocurriendo en nuestra provincia y en la hermana provincia de Corrientes. Saludo muy grande al Flaco Posdeley, que está prendido a la transmisión de alto vuelo, a Tigre Peloso también ahí a full, prendido desde Posadas. Nos mandan un saludo muy especial y nos agradecen, a Guillermo le agradecemos, Guillermo Espinosa, que dice que gracias a nosotros, a de alto vuelo, puede ver y puede seguir cada uno de los partidos de Guaraní Antonio Franco en este torneo regional. Saludos para toda la gente para Ricardo, para toda la gente del Deportivo de Primera Edición, también los muchachos, todos los colegas prendidos, un gran saludo para ellos. Seguimos, ¿no? Con los saludos de Arupá, desde Brasil, algunos están de vacaciones y bueno, nos mandan saludos de Iguazú. Bueno, gran saludo para toda la gente que está prendida, nos hace el líder como siempre, FM Show, de alto vuelo, la 98.1 en esta transmisión junto al manto sagrado. Diego, te preguntaba antes de la nota con el presidente, el tema, una reflexión de lo que pasó con Aguirre, ¿no? Inentendible sacar una tarjeta amarilla, invalidarla de la segunda fecha ya por el 20 y pico de noviembre. Digo, qué raro todo, ¿no? Qué raro todo. Eso no le suma nada, porque vamos a imaginar un escenario favorable para Guaraní. Córner tirado por Cristian Mariná y cabecea en contra de Aguirre. Y ahí, Aguirre, el que no iba a poder jugar porque había llegado la quinta amarilla ante Talleres de Perico la semana pasada en Salta, se mete un gol en contra. Digo, el fútbol después tiene esa parte no lógica, esa parte que tanto nos gusta y por eso hace que el fútbol sea tan emocionante. Ahora, a los dirigentes, a quienes manejan desde el Consejo Federal, seriedad. La semana pasada, ¿de verdad se acordaron el miércoles que hacía 3 meses lo habían amonestado mal a Aguirre, que se habían confundido la camiseta número 2 con la número 6? No le suma absolutamente nada al espectáculo. Si no se acordaron antes, y bueno, muchachos, lamentablemente, como se dice, perdón, no, pero a comerse nada, pasaron 90 días, no puede el Consejo Federal decir, sí, es cierto, ante Deportivo YPF lo habían amonestado mal. Listo, muchachos, es una final, se juega un ascenso, se juega, como decías vos, no solamente el laburo de estos jugadores, sino también el del cuerpo técnico, el de los dirigentes. Hay mucho esfuerzo, tanto detrás de Guaraní Antonio Franco como de Juventud Antoniana para arruinar y para agregarle suspicacias a una final que no la necesita. Desde el vamos, como hablábamos al principio de la transmisión, 430 kilómetros hizo Juventud Antoniana. Nosotros hicimos 950. Ya no hay paridad, ya no hay campo neutral. Y encima pasa lo de Aguirre, 3 meses de una amarilla. Parece que es totalmente innecesario que el Consejo Federal haga esto que no le suma. Después, adentro de la cancha, una vez que el árbitro del pitazo inicial, nos olvidamos de todo eso, nos olvidamos de las estadísticas, nos olvidamos de cómo venían, porque es una final. Pero antes, en la previa, ¿para qué? ¿Para qué sumarle cosas que, valga la redundancia, no suman absolutamente nada al espectáculo? Antes de dar la pausa, quiero agregar en el hilo de lo que está hablando Diego, claro, decisión del Consejo que no equiparan nada, los kilómetros de uno y otro. Este escenario, bueno, vamos a mandar a Santiago del Estero, bueno, dale, vamos a Santiago del Estero. ¿Quién está en Santiago del Estero? El mejor estadio de la República Argentina, sin lugar a dudas. El Estadio Madre de Ciudades, en esta ciudad estamos a un par de kilómetros, a un par de metros del Estadio Madre de Ciudades. ¿Dónde se juega? En el Estadio de Güemes. No, pero pará. Te digo, y si no querés jugarlo ahí porque el espectáculo, porque la logística, estamos, mirá, nosotros vemos desde acá la cancha de Central del Córdoba, que está en primera división. ¿Por qué no se juega ahí? Bueno, ahí es lo que refiero. Nosotros estamos compartiendo cabina, por ahí si ustedes escuchan de fondo otras voces, porque estamos compartiendo con colegas en una misma cabina. O sea, no hay una logística y no hay una lógica del Consejo Federal de poner en este estadio, que está lindo, que no han recibido bien, que el campo de juego está perfecto, que la cabina es linda, pero no hay lugar para todos. Entonces, a eso me refiero. No hay público. Entonces, ¿por qué no llevar a un escenario mejor? ¿Por qué no se puede trabajar acorde? Esas cosas que no se entiende del Consejo Federal.
Es como diciendo que no, la más larga la tengo yo, Tobillino, no, ¿cómo es la historia? Por eso es muy triste, trabajar en una misma cabina con otros colegas, donde nadie puede hacer el trabajo como corresponde en una final, donde la gente se merece que nosotros podamos dar lo mejor de nosotros también para que pueda llevar este partido. Pero no, tampoco podemos hacerlo así, estamos todos amontonados. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención, de decir, bueno, Consejo Oral, ¿quién no tiene dos dedos de frente? Nadie, no hay de todos los gordos de traje detrás de escritores, no hay uno que tenga un dedo de frente. Es decir, muchachos, bueno, elegimos Santiago del Estero, bueno, le vamos a beneficiar en los kilómetros que juntó Antoniana. Bueno, a ver, vamos a buscar el mejor escenario posible, a sabienda que es una final. Al comienzo de semana corría peligro de que no se transmita el partido, que no sea televisado. Entonces, todas las maniobras que hace Consejo Oral son todas erróneas. Pero a mí me genera un rechazo importante, y es válido decirlo, porque acá no puede ser que nadie tenga una connotación lógica de decir, che, muchacho, va a haber mucha gente desde Misiones, periodistas de Misiones, periodistas de Salta, que van a querer hacer la cobertura para toda su gente. Bueno, busquemos un escenario más acorde, no, vamos a Güemes. Entonces, ¿cómo es la historia? ¿Porque Tobillino es dueño de Güemes? No, entonces es ilógico que hagan estas cosas que realmente dejan muy mal parados. 46 minutos de las 5 de la tarde, sí, Diego, para cerrar y a la pausa. Para cerrar, y no fue Guaraní el menos, el que más la ligó, porque hicimos 950 kilómetros, pero por ejemplo, Liniers de Bahía Blanca hizo solamente 250, y a Jorge Newbery y el Comodoro Rivadavia lo mandaron a hacer más de 850. Tremendo. Digo, en todas las llaves pasa esto. No es solamente... La peor la de Newbery, la peor la de Guaraní, después Guaraní. Después las otras fueron más acordes, pero que realmente llama la atención, no llama la atención ya a esta altura, pero válido decirlo. 47 minutos, estamos en la previa, somos de Alto Vuelo de FM Show. Se dan saludos para la gente, ya tengo acá muchos mensajes también para los chicos de la Peña Pasión Franjeada, que están todos prendidos de Alto Vuelo, pantalla gigante en todos lados, porque Guaraní es Misiones y hoy va a buscar el ascenso. Pausa y venimos. Viví el fútbol en la Show. ¿Querés probar las mejores cervezas artesanales, comer unas buenas picadas y pasar un rato con amigos jugando al pool? Venite a Flint Irish Bar. Te esperamos en calle Vicente Casares, 1365, de miércoles a domingo. Flint Irish Bar, el bar irlandés. Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro, evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa. En Misiones, Organización Lobel Boulet y su red de productores. Avenida Cabret 2109, teléfono 376 44 29 200. Banco Macro te trae Viumi. Resolve tu manera de cobrar y prepárate para crecer. Hacelo con el lector de tarjetas para cobrar en tu negocio o con link de pagos para cobrar a distancia en tus redes sociales y WhatsApp. Crea tu propia tienda online o suma el botón de pago web a tu página. Conoce más en viumi.com.ar. Viumi, hacela fácil. Macro, cerca, siempre. Cartera de consumo. Más información en www.viumi.com.ar. La pausa necesaria la podés encontrar en Pinot Vinos. Pasa y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la Escuela de Robótica. Vinos exclusivos de todo el país en Santa Fe 1436. Pinot, buenos vinos. Comunicate con De Alto Vuelo y FM Show. 3764-361973. Un poquito más de 10 minutos para el partido, se nos vendrá el partido por la Show, somos De Alto Vuelo, estamos en la previa de Santiago del Estero. Yo le te puedo bajar la cortina, por favor, te lo pido. Estamos en la previa de Alto Vuelo. No, sigo con la cortina, Johnny, por favor, es intratable con la cortina. Ahí está, gracias. Estamos en la previa, decíamos, está en la cabina número 5 del estadio de Güemes, aquí en Santiago del Estero, con una temperatura muy elevada, un sol a pleno, no hay probabilidades de lluvia, algunas nubes a lo lejos, pero aquí estamos. Saludos para nuestro amigo, para Mauri Macena, para Ricky Salazar, para Gringo, todos los muchachos escuchando De Alto Vuelo en la ruta, así que muchachos atentos ahí en la ruta, a estar atentos, mucho humo, saludos para mucho tráfico también. Sí, para la familia Crioca. Un saludo para Huito, crack,
Saludo grande para él, saludo grande para Agustín Mazo, que está siguiendo desde Brasil. Mucha gente en Brasil siguiendo la franja hoy. ¿Por qué no? Ojalá, tal vez, quizás. El festejo después, caipiriña en mano. Mamita querida, nosotros no, mentira. No, nosotros nos metemos, estamos a 10 minutos de la final, somos de alto vuelo, somos la Radio Libre, estuvimos desde el minuto 1 como siempre de alto vuelo, siempre FM Show, como dije la semana pasada, un poco loco. Guaraní es de alto vuelo, Guaraní es FM Show, todo el pueblo siempre junto a la Radio Líder, y es momento ahora, con presentación de Ferretería Villalonga, el mejor presupuesto, las mejores opciones para tu casa. Ferretería Villalonga presenta los 11 de Juventud Antoniana en la voz de Gastón Machado. Materiales de construcción, rápido y en tu obra, 3764-696753. Los 11 del conjunto salteño para esta tarde son con la 1, Guillermo Bachke, con la 4, Jesús Calderón, camiseta número 2, para Walter Juárez, con la 6, acá está Nicolás Aguirre, el 3 será Jorge Velasco, 8, Julián Acosta, 5, Carlos Churquina, 7, Martín Esparza, 11, Gustavo Bombaj, 10, Facundo Velasco y 9, Leonardo Vida. Así forma entonces el equipo dirigido por Martín Martos, que busca también el ascenso, busca una plaza salteña en el Federal A. Los otros, ahora sí, con la información y con la presentación de Electricidad La Unión, lo mejor showroom y un nuevo local que se viene. La Unión nos presenta a los 11 de Guaraní, Antonio Franco, dedicado a todos los bomberos de la provincia de Misiones y de Corrientes. Así forma el manto sagrado por la Show. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en Electricidad La Unión. Santa Catalina 3088. Electricidad La Unión. Camiseta número 1 para Eduardo Flores, con la 4 estará Alejandro El Tarrito Pérez, con la 2 Rodrigo Lechner, 6 para Ariel Morales, con la 3 Jonathan Medina, con la 7 Manuel Roa, 5 para Juan El Paqui Ardetti, 8 para el Gato Mota, 11 Juan Manuel Rodríguez, 9 es Nacho Balsangiacomo, la 10 y la cinta capitán para Cristian Barinaga. Guaraní, muchachos, ya están vestuarios. Así forma la franja, así forma el equipo visionero. Nosotros nos vamos a la última pausa. Se nos viene el partido, se nos viene la final. Como siempre, el manto sagrado de la Radio Líder. Viví el fútbol en la Show. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y de presupuesto. En los momentos más duros, Nolasco te acompaña. Nolasco te acompaña. Servicio de ambulancia, cremaciones y sepelios. Traslados locales, nacionales e internacionales. Nosotros nos encargamos. Con vos en todo momento. Marmolería y diseños para el descanso eterno. Con Empresa Nolasco. Con Empresa Nolasco. Hacé tu consulta al 3755 58 69 49. Nunca es un buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Adelantate a los 45 grados misioneros y pasá por David Aire Acondicionado. Arreglamos autos, camiones, máquinas, lo que tenga aire, lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. Escribinos al 3764-857949 y saca tu turno. Estamos sobre 40, casi Rotonda. Hacemos envíos de repuestos a toda la provincia. Pedí lo que necesitas en nuestras redes sociales. David, Aire Acondicionado. Elegí vos cuánto calor querés pasar. Comunicate con De Alto Vuelo y FM Show. 3764-361973. Llega la destinación. Ahora sí, estamos en definitiva ya, estamos en la previa, se nos viene el partido, aquí ya está la terna arbitral, en un momento sale Guaraní, en un momento sale Juventud Antoniana, se nos viene la final, por la Radio Líder, somos de alto vuelo, atenta a la gente, haciéndonos líderes como siempre por la 98.1, gran saludo para nuestro amigo, el taxista Luis, un gran saludo para él, ayer estaba palpitando con nosotros también la final, así está prendido a la Radio Líder,
Gran saludo para toda la gente que está prendida al streaming de Alto Vuelo. Nosotros, a través de Pinot Vino, tomate una pausita para brindar. Esperemos que sea esta noche para el pueblo franjeado. Pinot Vino nos presenta el banco de suplentes de Juventud Antoniana. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Las opciones que tendrá Martos esta tarde son con la 12, Nicolás Sequeira, 13, Carlos López, 14, Flavio Huanca, 15, Hernán Echalar, 16, Pablo González de Pauli, 17, Enzo Vargas y 18, Ricardo Gómez. Bien, aquí está la terna arbitral en un ratito nada más entre los equipos. Tenemos tiempo para repasar a través de los amigos de Río Uruguay, la mejor flota, la mejor tecnología en los bus. Aquí tenés a Río Uruguay, así como yo viajá por Río Uruguay, nos presenta el banco de suplentes de Guaraní Antonio Franco. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Camiseta número 12 para Nahuel Clavero, 13 para Enrique Quique Vidalba, 14 Matías Barrientos, 15 Brian Domínguez, 16 Darío Cardoso, 17 Alejandro el Pájaro Benítez y 18 Alan Almirón. Saludos para toda la gente de Irish Bar, porque allí están todas las muchachadas, están todos los muchachos de Flynn Irish Bar. Allí está el negro con pantalla gigante palpitando a mi hermano el negro. Allí prendido también a la transmisión de Alto Vuelo con toda la muchachada en el Super Bar con las mejores picadas, las mejores promociones en cerveza. Hoy le digo a los muchachos allí, ¿no? A Diego, por cada 2 franjeados puede ser 2 por 1, así no le digo. Y si no, corre todo por cuenta de Gastón. Aquí nosotros tenemos tiempo de pasar la terna arbitral a través de los amigos de Adorno Hermanos, las mejores frutas, verduras, granos. Saludo para toda la familia Adorno. Adorno Hermanos presenta la terna arbitral para esta tarde, la final por la show. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. El árbitro principal será esta tarde Nahuel Viña, su asistente número 1 Rodrigo Vidal, asistente número 2 Jorge Hartel y el cuarto árbitro Maximiliano Macheroni. Señores, aquí sale Juventud Antoniana, está en el campo de juego el Salto Salteño, camiseta alternativa, camiseta azul con vivos blancos. Aquí está el equipo salteño con el misionero Vázquez en el arco, Diego May. Con otro misionero también, Gustavo Bombach, que va a estar siendo titular, vuelve a la titularidad, el número 11, va a usar hoy Bombach. También la número 1 para Guillermo Vázquez, héroe la semana pasada en los penales en la finalísima de la región norte, ganó Juventud Antoniana 3-1, 2 tapó el ex Crucero del Norte, que ojalá, pero que ojalá hoy no tenga una buena tarde. Así es, nosotros esperamos la salida del manto sagrado, suba el volumen de la show, señores, aquí está el manto sagrado. Aquí está el capitano, aquí está el último ídolo, el volador referente que tiene el manto sagrado. Aquí está Cristian Marinada buscando la tercera categoría del fútbol argentino. Él se propuso venir por este sueño, él lo quiere cumplir esta tarde aquí en Santiago del Estero. Aquí está el manto sagrado, está el equipo de Guaraní, Antonio Franco con camiseta tradicional, camiseta blanca, la franja roja que cruza el pecho franjeado. Aquí está el manto sagrado, se nos viene un gran partido por la llave, Diego. Ojalá Guaraní Antonio Franco pueda hacer todo lo que hizo hasta ahora, pueda jugar al fútbol. Es cierto, es una final, hay que jugarla con dientes apretados, hay que estar atento en cada detalle. Por eso Pablo Mota, Rodrigo Lesner, obviamente el capitano, tendrán que estar muy, muy atentos a lo que pueda pasar, pero que jueguen al fútbol, porque la semana pasada Guaraní Antonio Franco demostró que no tiene que perder esa identidad que logró, y me parece que hoy la franja, si puede imponer su juego, lo va a hacer pasar muy mal a Juventud Antoniana. Todo listo, señores, todo preparado. Está Vázquez en el arco, Calderón, Juárez, Aguirre, Jorge Velasco, Acosta, Turquina, Facundo Velasco, Bombach, Villa y Esparza, los 11 del equipo salteño. Está el manto sagrado en el campo de juego con Edu Flores, Carrito Pérez, Rodrigo Lesser, Ariel Morales, y está Jonathan Medina, Manu Rudo por derecha, Ardetti Mota, Gran Gato Mota, JM Rodríguez, Nacho Balsangiacomo y el capitano, el referente, el volador, el super ídolo franjeado, está el capitano Cristian Marinada. Se logra un gran partido por la show, señores. Se verá una buena tarde aquí en Santiago del Estero. Esperemos allá por las 8 de la noche ver y disfrutar con todos ustedes, con todo el pueblo franjeado, porque hoy Guaraní es Misiones, porque siempre Guaraní es Misiones, y siempre está, donde esté Guaraní está la show,
donde esté la franja, está el manto sagrado, está de alto vuelo siempre con todo el equipo. Hoy un párrafo aparte para la terna arbitral también, Diego, es una terna sobre todo con el árbitro Nahuel Viñas de mucha experiencia. Sí, lo bajaron en el buen sentido, digo, ¿no? Acostumbrado a dirigir Federal A, lo bajaron a esta finalísima que se merecía un árbitro de otra categoría, porque aquí en Santiago del Estero en un ratito vamos a empezar a definir a uno de los 4 equipos que hoy van a ascender al torneo Federal A partir de las 18 también se van a estar jugando las otras 3 finales que tiene este campeonato, a estar atentos los jugadores de Guaraní, a pedirle absolutamente todo. Pero ojo, con coherencia, bien, ahí, como nos tiene acostumbrado el Gato Mota, como nos tiene acostumbrado Rodrigo Lesner, Cristian Marina, en todas, atentos muchachos, es una final que juega con los dientes apretados, pero se juega al fútbol aquí en Santiago. Saludos para Liliana, tremenda foto me ha mandado, prendida de alto vuelo allí, desde Mar del Plata, prendida el manto sagrado con su camiseta, realmente me emociona, realmente emocionado por la cantidad de gente que está prendida a FM Show de alto vuelo. Un placer poder llevar esta pasión, disculpen que a veces sea un poquito loquito, pero bueno, me dejo llevar por las sensaciones. Hace casi, digo, 4 años Guaraní, lamentablemente sufrió el descenso, apareció una pandemia de por medio, primero apareció el Consejo Federal con Central Norte, la pandemia, se interrumpió el torneo, se hizo de vuelta un torneo cortísimo, Guaraní no tenía un buen plantel, no se habían hecho bien las cosas, se reformuló la historia y hoy Guaraní en búsqueda de volver a la tercera categoría del fútbol argentino. De un lado Guaraní, de un lado el manto sagrado, del otro lado el santo salteño, aquí está Juventud Antoniana, otro gigante de esta categoría. A ver, de esta categoría no, de esta categoría ambos son gigantescos, lo han demostrado, por eso están en la final, pero Guaraní llega de una forma tremenda, ha hecho un campañón, llega invicto, no sé si Antoniana llega invicto, la verdad que no lo vi, Diego, pero siempre ha llegado tambaleando esta serie. Guaraní, Antonio Franco ha jugado 14 partidos hasta el momento, ganó 2 y solamente empató 2. Pero a partir de un ratito eso no va a importar. Tampoco va a importar el historial que lidera Juventud Antoniana, tampoco van a importar los 950 kilómetros que recorrimos. No importa más nada a partir de que Viñas del pitazo inicial. Lo que importa es que Guaraní tiene que dejar la vida por este ascenso. Saludo grande para Sergio Febersani, porque Guaraní no solamente fútbol, presidente OTC, siguiendo a Guaraní Antonio Franco, que lo sigue todo Misiones. Pitará Villa, moverá la franja, moverá Nacho Balsacía, como aquí se viene el partido por la show, por de alto vuelo. Somos la radio líder, se nos vendrá la super final que tanto soñamos, amigo mío Emiliano. Aquí está el manto sagrado, cronómetro en cero de la show. Se vivirá una gran tarde de fútbol por la radio líder, después se vendrá Boca, después se vendrá el River, porque todo el fútbol siempre está en la radio líder. Cronómetro en cero, pitará el oriundo de Alcorta, pitará el Dorape Viña. Aquí moverá la franja y empezará el sueño de 90 minutos. Todo listo, señores. Pito Viña, ya juega el Juventud Antoniana Guaraní. Arranca el primer tiempo. Se mueve ya la pelota, largo pelotazo, terminó por la última línea, por eso habrá saque desde el arco para Juventud Antoniana en los primeros instantes del partido. Somos show, somos de alto vuelo en esta super final en búsqueda del ascenso. Toda la gente prende, un gran saludo para la gente de Canal 5 CBI Deporte Iguazú, que está retransmitiendo también la señal de alto vuelo para todo el norte de la provincia. Arriba la pelota buscándolo, el que cabecea y puntea finalmente era el número 10, era Villa. La despeja Torrito Pérez, no quiere problemas, se proyecta muy bien ahora Jorge Velasco, se le termina la cancha por un costado, habrá la será en defensa, será para la franja. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamiento. Juego detenido, ¿qué pasa allá abajo, Gastón? Porque en la primera ya hay charla entre el árbitro y 2 jugadores del campo de juego. Sí, Viña habló con los 2 8 de uno de cada equipo, Julián Acosta y Pablo Mota. Primeras advertencias que da el árbitro principal. Marinaga la pellizca bien para aquí, para Roa, cambió de frente para izquierda, se viene Juan Manuel Rodríguez, va a entrar al área, se enredó solo, se tropezó con la pelota, Juan Manuel Rodríguez se quería perfilar, Diego, la primera que tuvo la franja. Lástima que se tropezó Rodríguez, porque si no podía ser la primera llegada de la franja. Se tropezó el número 11, pero bien la franja. Es un campo de juego grande, el de Atlético Güemes de Santiago del Estero. Hay que abrir la cancha, la llevó de un lado para el otro. Encaró Roa, lo vio bien a Juan Manuel Rodríguez, que me parece que estaba pensando antes en lo que iba a hacer, que en controlar la pelota.
se le fue larga al número 11, a tener en cuenta eso, cancha grande para abrir, para buscar espacio por las bandas. Arriba la pelota, Pablo Mota, la maneja bien, ahora Nacho de pivotea y ensancha, muy exigido para Juan Manuel Rodríguez, se pierde por un costado, ahora lateral para el equipo antoniano, 0-0, 2 minutos de juego, Rialto Restobar, la nueva opción en gastronomía, llegó la maravilla del mundo, Rialto Restobar, está, si visitas Iguazú, visitar Rialto Restobar, lateral para Juventud Antoniana, 0-0 la historia de la superfinal por la show, por de alto vuelo, 0-0 la historia. Gran saludo para toda la gente perdida al streaming, prendido al manto sagrado. Aquí la historia 0-0 en Güemes. Empresa Nolasco, siempre con la franja. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 casi rotonda. La pelota la maneja muy bien la bomba, puede pasar vacío para el número 9, la Villa no puede, anticipa bien. Justamente el arquero Edu Flores se queda con esa pelota y desde el fondo resetea el juego a la franja. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088. Electricidad La Unión. A la naturaleza la encontrás en Iguazú. Selva, actividades naturales, paseos náuticos. Vení a Iguazú. Te esperamos. Invita Iturem. La pelota bien de Arbetti después del centro de Roa. Ensanchó perfecto para Juan Manuel Rodríguez. Exigido. Todas las pelotas son exigidas para JM en este inicio. No está siendo preciso por la izquierda Guaraní. Diego. No está siendo preciso, pero sí tiene la pelota y eso es importante. Recién otra vez la movió un lado para el otro, llegó hasta el final de la cancha, Roa mandó un centro, el rebote le quedó a Ardetti que lo buscó a Rodríguez, que me parece que está arrancando antes, no está coordinado con sus compañeros, ¿no? Por ahí los nervios de este inicio de la finalísima a tranquilizarse un poquito, pero me gusta que tanto Roa por derecha como Rodríguez por izquierda abran la cancha, partan la defensa de Juventud Antoniana y que por el medio puede entrar Barinaga y San Giacomo. Casi 4 minutos arriba, la pelota corta, Mina como puede, pivotea Rodríguez, no llega Nacho, la pelota cobra altura, allí va a intentar Arretti, gana de cabeza, va a intentar Nacho otra vez, despeja la defensa como puede, era Walter Juárez, la devuelve en mitad de cancha, intenta Rodríguez, corta el juego, era Calderón, anticipa bien Medina, falta sobre Pablo Mota, el árbitro dice que no, ¿quién se la fanaron otra vez? Gato Mota, tremendo, lucha, gana, pierde, gana, ahora con falta, dice el árbitro, que jugó la vida Mota, pero cometió infracción, dice el árbitro Viñas, habrá tiro libre, desde el fondo será para la franja. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. ¿Te agarró el granizo? Sacabollos Gardens tiene la solución. Blas Parera 2555, casi Francisco de Aro. Desde el fondo repone el equipo antoniano. Saludo para José Locampo, que ya tomó la posta allí en las consolas y en la puesta al aire de esta super transmisión, esta super final de alto vuelo para FM Show. Largo pelotazo era de Juárez buscando dentro del área, a ver qué va a hacer Villa. Corta bien Tarrito Pérez, anticipa. Y que va para Arretti. Arretti la despeja para campo rival, intenta Barinaga, anticipa bien Aguirre, va Nicolás, el sancionado, pero limitado hoy para jugar. Aquí la pelota para Arretti. Ensancha por derecha para Roa de cabeza que quiere conectar con Nacho, anticipa bien Aguirre, Lungo, intercepta bien Bombaca, ahora de primera para quién, para el número 10 Velasco. Con falta dice el árbitro que no, que siga, va Mota, traba, lucha, pierde. Parece que hay una pica entre Villa y Mota porque todo el cobra, Diego. Todas son para el jugador de Juventud Antoniana. Bien la franja, bien plantado, atento. Se tiene que tranquilizar el Gato Mota en reclamar el árbitro. Tiene que dedicarse más a jugar. Recién cuando tuvo la pelota quiso meter un pase. Le entraron fuerte y me parece que por ahí también pasa la bronca del experimentado mediocampista de la franja. Cualquier cosa que Viña vaya a Centro Oftalmológico Cataratas que te revisan la vista, Viña, por la duda te digo nada más, allí en el norte de la provincia llegó la mejor opción para tus ojos. Oftalmología en general, también cirugías, Centro Oftalmológico Cataratas, presente también junto al manto sagrado, buscando el ascenso, hay tiro libre para Antoniana, casi 6 minutos del primer tiempo, 0-0 la historia, ¿qué pasa ahí abajo con Leyer? Justo ahora una pelota parada, está Leyer, ¿qué pasa Gastón? Sí, parece que tiene un corte el defensor de la franja, eso lo advirtió el árbitro, por eso lo hace salir del campo de juego para que lo asistan. Justo en una pelota parada en contra de Guaraní, bueno, eso lo reclama allí Nacho, mirá, le dice Nacho, pero justo ahora, nuestro cabeceador emblema, el centro de la izquierda, el centro a la media luna, pellizcaron, la atrapó muy bien, la tenazó perfecto, bien Edu Flores, se queda con esa pelota, de pelota parada, intentó Antoniana en 6-0 la historia aquí en Santiago. Venite a Flint Iris Bar, Vicente Casares 1365, de miércoles a domingo. Cuando usted compra en un Cali, sabe que lleva calidad a la mesa de su hogar.
La pelota para Barinaga, bajó para pivotear el capitán, ensanchó por derecha, cambio de frente sobre la derecha, la producción Carrito Pérez, la pata de pecho, encerrado entre mí mismo, pero no puede, pero la revienta ahora, la devuelve ahora para que la maneje bien ahora Velasco, va Velasco, se saca un hombre de encima, va en el círculo central, disparado Antoniana, a ver qué va a hacer por derecha, esta es buena para el equipo Santos, ensanchó perfecto para que se venga el número 7 por derecha, a ver qué va a hacer, va a meter el centro, sí, llegaron 7 en el área, va a meter el centro, no, buscó el remate sobre Edu Flores, pasó la pelota muy lejos del arco del 1 franjeado, habrá saque de meta, será para Guaraní Antonio Franco, en 7 llegó Antoniana, digo. Hizo bien las cosas Juventud Antoniana, aprovechó el hombre de más que tenía, esperó el delantero, me parece afortunadamente para Guaraní que eligió mal, pero sumó gente en ataque, llegó con la pelota dominada, hay que tener en cuenta que le faltaba a Rodrigo Lesner, que ahora volvió. Era Esparza el de remate, Minga, que hay 100 personas de Antoniana, digo, no sé, después Gastón me va a repasar allí, pero acá Julio. Hay 100 personas, habilitadas. Esto, al final después vamos a hacer un parte de esto. La pelota arriba de fracción sobre Nacho, era del número 8, Julián Acosta, tiro libre. Julio. Será para la franja, primera pelota parada para el equipo misionero. Mega Seguridad. Protección en acción. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Tiro libre, será para Guaraní, 3/4, callejón del enganche, 0-0 la historia por la show en 8. Somos de Alto Vuelo, la radio líder por el streaming, nos seguís a través de la cuenta YouTube de Alto Vuelo. Viví con nosotros la pasión del manto sagrado como siempre. Siempre estuvimos en todas las instancias, en cualquier cancha, en cualquier circunstancia, siempre de Alto Vuelo con ustedes. Y aquí hay tiro libre y será JM, el centro abierto por la derecha para que Barinaga la devuelva, no la mató bien, va a meter el centro, ¡no! Pegó en el palo la pelota, pegó en el travesaño, el remate de Barinaga, pegó en el travesaño, el remate era bueno, hizo un buscapié, no intentó, le remató por arriba, la pelota se fue cerrando, lo sorprendió a Vázquez, la primera llegada de la franja fue de Barinaga, la pelota pegó en el travesaño, Diego, llegó Guaraní. Qué pase que le metió Juan Manuel Rodríguez, porque fue un pase, porque lo buscó al número 10, que no saltó a cabecear, lo engañó a su marcador, bajó la pelota con la calidad que tiene él, engañó también a Vázquez, le pegó al arco, qué lástima que no pudiste gritar el primero de la franja, pero bien, atentos, conectados el 11 y el 10. La pelota ahora la maneja bien, el número 10 va Velasco, se enreda, corta bien a Reti, era Pablo Mota, viene el gato, quiso para Barinaga, está en offside, largo pelotazo. La pelota nos va a quedar, va a intentar Nacho, pero Vázquez deja que la pelota se curra por la última línea, en 9 minutos lo tuvo la franja, la pelota pegó en el travesaño de Barinaga. ¿Sabés que me sorprendió Barinaga? Porque esas pelotas siempre él la devuelve de primera a un centro al punto del penal, pero ahora la amacó con el muslo, sacó el remate, no sé si quiso meter un centro o un remate, pero bueno, la pelota pegó en el travesaño, Diego. Ganó un tiempo, cuando la bajó ahí con el muslo, ganó un tiempo porque lo dejó desairado al defensor, lo engañó también a Vázquez, muy buen remate del número 10 por milímetros, tira un poquitito más abajo, vos que andabas el primero de la franja. Casi 9, Medina devuelve de cabeza, resetea el juego en la franja, 0-0 la historia, gran saludo para toda la gente prendida al streaming de Alto Vuelo. Saludos para quién, Diego, tenemos así. Saludos para Martín, para Valen, para Ramón, para Gabriel, para la familia, los todos prendidos al streaming de Alto Vuelo. Saludo grande también para nuestras familias, todos prendidos mirando la franja. Arriba la pelota, buscándolo para Nacho, se le va la pelota por un costado, da una mano en defensa, Costa. Le sobra para Morales, recupera bien a Reti, metió una buena finta, le va sobrando para Roa con falta, el árbitro tiene que retrotraer, si bien le dé ventaja. Claro, se la pararon, qué mal Viñas, andate al centro oftalmológico Cataratas porque no ves nada. La pelota arriba para Morales, le cometieron falta, el árbitro sí cobra la falta en ataque, ahora tira el número 9, Leonardo Villa sobre Morales. El tiro libre, el reseteo será para la franja del fondo. Para viajar premium a Buenos Aires, Río, Uruguay. Empresa Nolasco, desde San Vicente, siempre con la franja. Bueno, antes de ir con Gastón ahí abajo para ver qué hace Vaca, me llega el dato, mirá. Fútbol demorado, la final, el inicio demorado en la final entre Newbery y Liniers, enfrentamiento entre los hinchas. Más vista quería, bueno, pero que no podía, se habilitó bien, quedó para aquí para JM Rodríguez, no la bajó nunca la pelota, no se la bajó nunca la pelota a Rodríguez, porque si no estaba el primero de la Franza, está bien Guaraní, le sobra la pelota para Barinaga, alzó la cabeza, le quedó para el Gato Monta, quiso el paso la acción para Barinaga, está el primero de Guaraní, tiró, rebotó en los pies de Aguirre, rebotó los pies de Aguirre, la tuvo la franja, de rebote de carambola, le quedó a Bota, después le sobró a Barinaga, rebotó finalmente el defensor, insiste la franja, para Rodríguez por izquierda, metió el centro, pegó la mano, el árbitro dice que dale ventaja, no fue nada,
era la mano de Walter Bin Juárez, finalmente desde el fondo se salva Antoniana, la tuvo la Franco otra vez, Diego. Lo tuvo porque lo fue a buscar, porque lo fue a presionar, porque apuró una defensa que está mal parada por momentos y muy atolondrada. Primero un rebote de la pelota, nunca le bajó a Juan Manuel Rodríguez, pero no importa, la franja fue, la buscó, gran pase de Mota para Barinaga, que se encontró con la pelota, llegó justo a Aguirre, el que no tenía que estar jugando hoy, llegó para taparla. La pelota ahora para Morales, desde el fondo sale Guaraní ahora en casi 12 del primer tiempo, 0-0 la historia de cambio de frente para Juan Manuel Rodríguez, no la bajó bien, la bajó con dificultad, por eso Calderón le afanó la pelota, le sobra para Costa, maneja Juventud Antoniana el partido, ahora 0-0 la historia, la tuvo la franja, primero Barinaga, después la tuvo otra vez el 10, pero le interrumpió a Aguirre porque si no estaba el primero de la franja. Si viene Ardetti, le quedó corta la pelota, recupera bien Ardetti, va Juan, le cede a Rodrigo Lesser que vuelve a la titularidad, largo pelotazo buscando la Barinaga, muy exigido, la va a controlar el Lumbo Nicolás Aguirre, desde el fondo repone el equipo antoniano, 0-0 la historia en Santiago. Lo que tenga aire lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. 4456-438. Materiales de construcción, rápido y en tu obra 3764-696753. Casi 13, desde el fondo repone Sol de América, me quedo con el equipo de Siglo, de la Juventud Antoniana, estamos en la super final, hoy se define un ascenso al Federal A, que dice Vaca ahí abajo, Gastón. Bueno, si bien está contento el técnico franqueado con este inicio ofensivo de la franja, ya empieza a lamentarse todas las ocasiones que estaba perdiendo Guaraní. Y muchachos, toda la gente que está atrás del arco de Eduardo Flores es tremenda. A ojo rápidamente uno se da cuenta que hay más de 100 allegados, como así lo llaman. La infracción fue al revés, tremendo lo del árbitro Viña. Lo que está empezando a inclinar la cancha. Lo que lo decíamos en la semana, en las mínimas, en las divididas, el árbitro te empieza a inclinar la cancha y te saca de eje a los jugadores. Es la forma de inclinar una cancha. Es una forma de ganarte una final también. No solamente de cobrarte una final. Se viene Esparza con la pelota, se enreda entre dos, le van a cometer falta porque seguro Viña va a cobrar, no cobró por suerte. Le va sobrando la pelota aquí a Juan Manuel Rodríguez, bajo JM, le cede para quién, para Medina, retrocede para Sorquero, resetea el juego de la franja, en 13, casi 14, comenta por la show, Diego Bain. Está un poquito mejor Guaraní Antonio Franco cuando tiene la pelota, no tiene que entrar, como decía Julio, en el juego que le propone Viña. Todas las divididas son de Juventud Antoniana. Tranquilo, franja, tranquilo, porque tenés que poner la pelota contra el piso, hacer el juego que esta vez y estar un poco fino. 14 le quedó para Rodríguez, la limpió para Barinaga, hasta el primer tiro. Cargó la barra de poder, apretó el cuadrado muy fuerte, Barinaga la hizo muy bien el propio 10, la pivoteó perfecto para Nacho, se dio otra vez, la pivoteó como el gol ayer, verá, la primera fecha, agarró, cargó toda la barra de poder del 10, la tuvo la franja otra vez en los pies del 10, Diego. Y por eso Guaraní tiene que presionar, porque está un poco confundido Juventud Antoniana, no está acostumbrado a que lo ataquen tanto. Bueno, esta defensa ya dio varias opciones de gol para la franja, la manejó muy bien Juan Manuel Rodríguez, se la dejó al 10, que cuando apunte, cuando ponga la pelota donde él quiere, va a pasar algo lindo por acá. Acá siempre pasa algo, por eso la pelota larga para quien, para Juan Manuel Rodríguez. Está Guaraní siendo muy superior a Juventud Antoniana en este tramo del partido. Si viene Juan Manuel Rodríguez, se frena sobre la línea, a ver qué va a hacer. Busca pase, a él fue la pelota para Jonathan Medina, el héroe ante Sol de América. Al número 3, va a meter el centro al punto del penal. Le cerró para Nacho, le pegó la mano. El árbitro estaba de frente, sí señor. Le desestabilizaron, por eso la pelota pegó en la mano. Habrá tiro libre desde el fondo, será para Antoniana. ¡Riquísimos! Banco Macro, tu banco cerca siempre. ¿Qué pasó ante la mano de Nacho, Diego? Le pegó al árbitro en realidad antes, por eso se desvió, por eso no le llegó bien al número 9. Habrá pique, en realidad debería ser para Guaraní. Pues perfecto, Viña, ahora sí. Ahí Mota no se entendió con Rodríguez, el pase fue muy exigido para JM Rodríguez, por eso desde el fondo repone Antoniana en casi 16 de la primera etapa, 0-0, y el banco de suplente visitante, Gastón. Sí, muchachos, en este caso banco local, el de Juventud Antoniana, muchas indicaciones también de su técnico Martos, que no está conforme, que, o sea, está preocupado por las desatenciones que tiene su equipo en defensa. Está mejor la franja en este tramo del partido, 16 minutos, 0-0 la historia, la superfinal lo vivís por FM Show, por De Alto Vuelo, siempre la radio líder,
hay chiquiteje, hay liderazgo, hay de alto vuelo, hay FM Show, la 98.1, a través de su repetidora para el interior de la provincia y también a través del mundo por internet. La pelota de Carrito Pérez conectó de primera con Marinaga, está movedizo, número 10, va el capitano, vos tenés que aparecer 10. Le quedó la pelota para Nacho, la pivotea para Roa, le sobra para Carrito Pérez, muy exigido, por eso se acomoda. Limpia el terreno, Tarrito Val, experimentado, pone paso vacío para Nacho, corta como puede Jorge Velasco, le sobra para Retti, ir parado Guaraní, le quedó para Marinaga, anticipa bien Nicolás Aguirre, la manda la pelota para campo rival, intenta Tarrito Pérez, pide falta, no le dan, la pelota le sobra para Velasco por izquierda, pase al vacío para que corra a toda velocidad Leonardo Villa, le deja que se vaya Lesner por un costado, habrá laterales, defensa, será para la franja, 17-0. Frutas, verduras y granos, en Posadas y toda la provincia. Adorno en manos, siempre con Guaraní. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. La Municipalidad de Iguazú y el Iturén te invitan a una de las maravillas del mundo. Visita Iguazú. Iguazú somos todos, lo invita a Iturén. Saludos para la gente de Misiones Inmobiliarias, más de 30 años de servicio. Somos líderes de la provincia. Iguazú, Posadas, Soberá. Entra a nuestras redes sociales y encontrar tu nuevo hogar. La pelota arriba corta, Morales, le sobra para quien, para Esparza. De primera, muy bien. Ahora ensanchó perfecto Churquina. Churquina va, ensanchó para Calderón. Mete un caño, no prosperó. Roba bien JM, mete un caño. Ahora tampoco prosperó. Por eso Calderón se hizo de la pelota, va para el número 10. Anticipa bien Roa. Le sobra la pelota para Mota, limpia, perfecto. Mota, falta de Esparza. Era para amarilla, Era para amarilla, pero ¿qué pasa, Viña? Hay tiro libre del fondo para la franja, 18-0 en Santiago. Una maravilla natural del mundo la tenemos en Misiones. Iturem te invita a Iguazú. Conoce la selva, conoce las cataratas. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Catamarca 1017, tercer piso. La pelota para Carrito Pérez, limpio perfecto para que se venga ahora por derecha. Patinada, la dominó bien, la dejó para Rete a domicilio. Para Pablo Mota en el círculo central, toca bien Guaraní, ahora que no la pierda Mota ahí. Va Mota, va el gato, con la experiencia, ensancha por izquierda para JM, va Rodríguez, ahora se enreda, sale bien limpio, ahora por izquierda, en velocidad, no mete en el centro, no, se frena, se marca entre uno, entre dos, a ver qué va a hacer. Se frena, no tiene opción de pase, ahora limpia con Medina más atrás. Gana posición, no gana terreno. Ahora Medina pasa al vacío para quién, para que corra Nacho de Santiago, como anticipa bien Walter Juárez. La devuelve para Calderón, por derecha sale Antoniana, 0-0 la historia por la show, siempre lo divisa al manto sagrado. La pelota va para Morales, no quiere problema, la devuelve para campo rival, la pellizca bien Juan Manuel Rodríguez, llega quedando para Nacho, salió del área, salió de la zona de confort, a ver qué va a hacer Nacho, vas a tirar el centro, un bucapié para que se anticipa Barinaga, cortó bien Aguirre. Le ganó la posición el Lungo Aguirre, por eso no pudo llegar Barinaga. Guaraní por los costados, complica el rival, Diego. Lo complica tanto por los costados como por el medio. Lo ha obligado a defender en su campo rival, por eso Lesner en este momento junto a Morales están parados en la mitad de la cancha. Ha elegido la franja, valga la redundancia, izquierda para atacar, pero por derecha también lastima. Pase para Tarrito Pérez, llegó exigido ante la marca de Bombach, por eso la pelota se va por la última línea y habrá saque desde el arco, se irá para Antoniana, el diputado del Frente Renovador de la Concordia, Kiko Llera, junto a Guaraní, Antonio Franco y al Deporte Misionero. Flynn Irishmar, junto a los muchachos allí en Vicente Casares, 1365, las mejores cervezas artesanales, las mejores picadas, lo tiene con Diego y toda la pantalla gigante allí, palpitando al manto sagrado en esta super final, buscando el ascenso, estás detrás del sindicato de Luz y Fuerza, Flynn Irishmar, ya vamos a ir en la semana seguro, Diego, así que a preparar aquí las picadas. Vale, vamos a ir. La pelota, siempre cuenta de Machado. La pelota para aquí, para Esparza, pasa al vacío. Para aquí, para el número 10, no puede. Nunca va a llegar el número 10, Facundo Velasco. Resetea el juego, la recupera Guaraní desde el fondo, sale. Edu Flores para Guaraní, 0-0 la historia. ¿Te lo tocaron en el estacionamiento? Cardens, 3764-627375. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay, casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. La pelota es para Medina por izquierda, también Guaraní ahora, va Medina, ahora va a llegar hasta la última línea, se enreda, solo va a buscar pase, quedó corto, igual le quedó para el Gato Mota, abajo Gato, pone la experiencia sobre el CP, a ver qué va a hacer Gato Mota de primera, para aquí, para Medina otra vez, Vigiala, mete el centro de derecha, al punto de penal está Nacho, cabeceó al revés, era el primero de la franja, gran centro de Medina desde la derecha, al punto del penal, se anticipó en el gesto técnico Nacho, porque si no estaba el primero de la franja, Diego. La sacó el número 9, que tiene 7 goles en este campeonato. Muy buena jugada, otra vez por izquierda. Buena combinación de Medina con el Gato Mota. La franja necesita un poquito más de calma en ese último pase, en esa última definición. Lo domina, le saca la pelota a Juventud Antoniana, que está
como adormecido. Que sigan así el resto del partido. Necesitamos que la franja gane en terreno rival. Por izquierda todo por ahora. La pelota es buscada para el número 9, Leonardo Villa. Va Villa por derecha, a ver qué va a hacer el peticito. La conecta de primera, ¿para quién? Para que no conecte nunca Velasco. Rompe, juega la franja abajo, al menos Rodríguez limpió, ¿para quién? Para Mota. Mota de primera para Barinaga, ensanchó, perdón, para Roda. Falta, lo rompieron a Mota. El árbitro, Nigola. La pelota de primera para Jorge Velasco. Toca bien ahora, ¿para quién? Para Bombac. Se equivocó, no. Conectó de primera bien para el número 10. A ver qué va a hacer. Se viene Facundo Velasco por izquierda. A ver qué se lo va a ganar Lesser. Lo va a meter en el centro. Pegó a Lesser. Limpia Lesser. La manda para campo rival. Recupera Antoniana. Insiste ahora. Suscita el peligro. Por izquierda se viene Jorge Velasco. Ahora de primera para Bombac. Él sobre la pegada a la línea. Le quedó otra vez para Velasco. Se viene Facundo. Va a meter un caño. No prospera. El rebote le quedó justamente para Bombac. Metió el centro. Pasó por todo el frente del ataque. Suscita el peligro. Se va quedando para Esparza. Metió el centro. Flores. ¡Qué sorpresa! Se salvó Guaraní. Se salvó Guaraní porque tocó con la mano el número 9 Villa y de entendible lo que erró Antoniana. Le encandiló el sol al arquero Edu Flores. Después del centro de Esparza se salvó la franja, la primera de Antoniana. Por la mano de Villa se salvó el equipo franjeado, Diego. Y para lograr ese objetivo también hace falta esto, un poquitito de suerte. La movió bien Juventud Antoniana, izquierda a derecha. Lo buscaron a Villa en primera instancia, la pelota recorrió toda el área. Edu Flores hizo lo que pudo, y la pelota, por suerte, afortunadamente le pegó al número 9. Hay que estar atentos también a que no tiren centros, que desde ese lugar puede complicar un poco Juventud Antoniana. Hay que presionarlo arriba, sacarle la pelota rápido y no dejarlo pasar la mitad de la cancha. La pelota de Ardetti, la devuelve Juárez de cabeza, otra vez para Juan Ardetti, pone un cambio de frente, pifia, le va sobrando para Roa como puede con falta, sí señor, de Roa sobre Churquina. Hay tiro libre desde el fondo. Será para Antoniana. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 Casi Rotonda. Empresa Nolasco, siempre con la franja. Cada vez más linda Posadas, Posada Sustentable, te presenta una ciudad limpia y impecable, la capital millonera, Posada Sustentable. Saludos para la gente de Nova Padel, allí en San Martín 2480, el mejor juego para compartir con los amigos en Nova Padel, allí en Posadas, donde algunos amigos tiran magias y otros no. Gastón, abrazo, 23 minutos, lateral para Antoniana, 0-0 la historia en Santiago. Todo en telefonía celular. Electromisiones, agente oficial personal. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos, 3764-279313. Sí, Diego. Tenemos saludos también para la gente que nos sigue vía streaming, a Enzo, a Miguel, a Lautaro, todos mirando a la franja y todos opinando. Se armó el debate en el streaming de Alto Vuelo. Epa, ¿qué cuestionan? La pelota, disculpame, se viene para Esparza, fuera del área, a ver qué va a hacer. Metió un taco, el rebote del Calderón, zafó como puede Morales. La pelota cobra altura, suscita el peligro, intenta Mota, la pellizcó, salvó como pudo. Le va sobrando a Churquina, Churquina abre por derecha, por aquí para Bombac, a ver qué va a hacer. Al misionero, momento en el centro, rebota en Territo Pérez. Se salvó la franja, apareció Morales para salvar el arco franqueado, Diego. Y cuando Juventud Antoniana toma la pelota también es peligroso, salió del asedio de Guaraní, quiere sacarle la pelota a la franja, quiere manejarla. Lo decíamos en el inicio de la transmisión, es grande la cancha, se puede llevar de lado a lado, hay que tener cuidado con los centros cruzados. 25 minutos, la pelota para Villa, rompe el juego, era Mota, intentó un caño, no prosperó sobre Esparza, le sobra la pelota para Churquina, enganchó por izquierda para Bombac, otra vez el pase ahora por izquierda, va a meter el centro, se amacó, pasó dentro del área, va a sacar el remate, tiró, rebotó el Roa, le sobra quien a Nacho, pivotea bien con el y falta, suscita el peligro, la recuperó bien Marinaga, le ventaja al árbitro, se viene la contra de la franja, son 3 contra 3, se viene por izquierda del Juan Manuel Rodríguez, se aceleraba, Pisala para quién, para Marinaga, a ver qué va a hacer el número 10, alza la cabeza, quiso con Nacho, se le escurrió la pelota por abajo los botines, no la hizo bien Marinaga, tampoco Nacho, por eso la contra no fue productiva en 25, sigue 0-0 la historia. Mega Seguridad, protección en acción. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú, vení todo el año. Arriba la pelota, intentó como pudo, Acosta la recuperó Roa, es hora para quien, para Ardetti, de primera para Barinaga, pivotea al 10, dejó de taco para Mota, ensayo perfecto para Juan Manuel Rodríguez, hay espacio, se viene JM, encara a los JM, por favor te lo pido, 3 dedos para Nacho, le sobró de derecha, sacó remate, muy arriba el remate de Nacho, otra vez llega Guaraní de pelota colectiva, hace minutos no llegaba a la franja. Quiero que acelere JM, Diego. Tiene que encontrar ese pase justo, pero bien en la franja. 1, 2, 3 toques. No llegó cómo a definir
Ignacio Balsan Giacomo, por eso no estamos hablando del primero de la franja, pero cuando Guaraní tiene la pelota, cuando la mueve para un lado y siempre elige la izquierda, también podrían empezar a probar por la derecha. Entiendo que Roa está más para defender que para atacar, pero le trae buenos resultados esa franja de la cancha a Guaraní Antonio Franco. Ahora, minutito para refrescarse porque realmente hace mucho calor acá en Santiago. Sí, hay parate aquí en el estadio de Güemes, 0-0 la final por el ascenso al Federal A. Están empatando Juventud Antoniana y Guaraní Antonio Franco 0-0. Gran saludo para Rialto Restobar, una nueva opción. Llegó a las maravillas del mundo, todas las opciones en gastronomía en un solo lugar. Si visita Iguazú, Rialto te espera con el alto nivel gastronómico. Rialto Restobar. Centro Oftalmológico Cataratas. La excelencia en la salud de nuestros ojos llegó al norte de la provincia. Oftalmología en general, cirugía, la mejor atención, porque una buena visión es calidad de vida. Centro Oftalmológico Cataratas, hay parate para José Ocampo de Estudios. Descargate la nueva aplicación de MultiExpress y comprá sin salir de tu casa. Empresa Nolasco, desde San Vicente, siempre con la franja. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión, Santa Catalina, Casi Blas Parera. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, Casi Chacabuco. Se va a reanudar el juego aquí en el estadio de Güemes, aquí en Santiago del Estero. Están empatando Guaraní y Juventud Antoniana, 0-0 la historia. Todavía, como son 28 minutos del primer tiempo, se va a reanudar en un ratito nada más. Sí, Diego, ¿qué información hay? Repasamos los otros resultados de las otras finales que se están jugando. Liniers de Bahía Blanca arrancó arriba, le está ganando 1-0 Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia. Rivadavia de Lincoln también le está ganando 1-0, pero a Argentino de Montemaíz, de Córdoba. En las otras dos, la que estamos transmitiendo nosotros, 0-0 entre Guaraní y Juventud Antoniana, 0-0 entre Juventud Alianza de San Juan y Atlético Paraná. Saludos para toda la gente que está prendida al streaming desde Alto Vuelo y FM Show en la 98.1. Somos Show, somos la radio líder a través de la 98.1 para Posadas y toda la región, y también a través de sus repetidoras para el interior de la provincia. Se va a reanudar el juego aquí con un saque de arco para el equipo antoniano. 28 y medio, 0-0 la historia. Somos Show, somos la radio líder. Va a dar la habilitación Viñas. Saque desde el arco para Vázquez, el misionero, que debe volver a Crucero, ¿no, Diego? Si Juventud Antoniana no pide su pase, deberá regresar al colectivo, al conjunto de Santa Inés. Aquí la pelota intentó Ardetti, había peinado el chiquitín Villa, por eso lateral corresponde para Guaraní en defensa, 0-0 en 29. Cervezas artesanales, picadas y pool, todo eso lo encontrás en Flynn Iris Bar, el bar irlandés. Porque de noche Posada sigue activa, Petri Market atiende las 24 horas. Date una vuelta, ex 213 casi 40, pegadito a la panadería. La pelota para Roa, rompe juego Aguirre, le va sobrando ahora para que se venga 3 dedos, para que nunca corra Villa, el pasera de Velasco, resetea el juego a la franja. Gran saludo para mi amigo, otro ídolo del fútbol nacional, Huito Castillo, desde México, previa la transmisión desde Alto Vuelo, palpitando con su franja querida. También la pelota quien para que la mate de pecho, recepción era Nacho Balsecchia, como le queda Roa por derecha, de a domicilio para Perrito Pérez, se complicó, la recuperó Bombach, ahí intenta Nacho, hace fricción con Aguirre. El último en tocar fue el salteño, por eso habrá reposición de un costado. Será para la franja. Lo que tenga aire lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. 4456-438. Todos los días ganá con la Poseada Misionera. Increíble lo de Viña, ¿no? Porque la mató de pecho, la mató con la mano Villa. El árbitro se hizo el sonso porque estaba de frente, después le cometieron infracción y sí cobró la infracción, Diego. Sí, pero además cuando es al revés, cuando esa falta fue contra Mota, por ejemplo, no la cobró. Despacito, son esas jugadas que te van sacando de eje, que te van empezando a molestar. No tiene que entrar en esa Guaraní, tiene que estar tranquilo, tiene que poner la pelota contra el piso, recuperarla y atacar por los costados. La pelota por izquierda para Bombach, va pactando el misionero por izquierda para Antoniana, a ver qué va a hacer, pivotea perfecto para que se venga Esparza de espalda al arco, a ver qué va a hacer, rompe, jugó Lesser como puede, y sobra ahora, suscita el peligro, se proyecta bien Velasco, por izquierda va Jorge, de primera para quien, para el número 8 Campo, va a meter el centro, agarró del suelo, intentó como pudo Juan Velasco, pero la revienta, bien Morales, le sobra para quien, para Churquina, Churquina no puede sobre la marca de nadie porque Medina corre con el juego, la regala para campo rival, va Juárez ahora, ensancha por izquierda para Bombach, va bien ahora, está bien Antoniana, en estos 31 minutos del primer tiempo, 0-0 la historia, ataca el equipo Santo, va ahora por izquierda Jorge Velasco, de primera para Bombach,
otra vez para Esparza, toca bien Antoniana, se repliega la franja por la show, 0-0 la historia. Visita Iguazú todo el año. Invita Iguazú Turismo, ente municipal. Cuando necesites un estudio jurídico serio, llámanos al 444-0943. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Recupera la franja con Mota, va el gato, busca pase, proyecte más Guaraní, ahora está muy retrasado, va Mota pisándolo por izquierda, conecta de primera para Barinaga, quiso con Juan Manuel Rodríguez, la pierde, recupera otra vez Barinaga, se cae, el árbitro vale de ventaja, dice que fue falta, si viene Juárez, metió un caño, lo prosperó bien Mota, ahora limpio perfecto para Juan Manuel Rodríguez, quedó mal parado, el antoniano, tira hacia el guaranista en esta era el primero de la franja, qué mal Juan Manuel Rodríguez en esta, eran 3 contra 2, estaba Barinaga, estaba Nacho. No sé qué quiso hacer, la pelota ahí fue por detrás del arco de Vázquez, hay saque desde el arco para Antoniana. Mal Rodríguez ahora, Diego. Se apuró el número 11 de la franja porque estaba llegando al área Cristian Barinaga, estaba llegando Ignacio Balsanzar, como estaba a contramano la defensa de Juventud Antoniana, no le pegó bien, pero se apuró. Por eso, ahí en ese lugar tiene que esperar un poquito más, un segundo más para encontrar el pase, para encontrar un compañero mejor parado, o está bien, si es necesario, si hace falta, rematar. Pero hay que tomarse un segundo más, hay que estar más fino. La pelota para Barinaga, el offside, dice el árbitro, era el pase de Ardetti, 0-0, 32, repone, resetea el juego Antoniana, 0-0. Ahora el partido está más parejo, lo comenta por la show Diego Bain. Está más parejo porque recuperó la pelota Juventud Antoniana, porque salió del asedio que le propuso Guaraní en los primeros minutos, y porque cuando por izquierda consigue que Bombas meta centros cruzados es peligroso. Aprovecho, le mando un saludo grande a la familia Botelli que están todos escuchando y mirando el partido, y también a Andrés, un amigo que desde Madrid está siguiendo la franja. La pelota para quién, para Bombas, pero con falta, dice el árbitro de Lesser, sobre la protección de Jorge Velasco, tiro libre para Antoniana, saludo para Peralta, también siguiendo la transmisión de alto vuelo. Hay tiro libre para Antoniana, como está inclinando Viña desde el campo de juego. Diego. Poco a poco, la de recién creo que ni los jugadores de Juventud Antoniana están esperando que se la cobren. Me parece que el árbitro tiene que salir de ese rol, no tiene que ser protagonista, parejo, para todos, que sea justo. 33, tiro libre, Callejón de la izquierda, será para Antoniana, pelota parada, 0-0 la final, expectante todo el pueblo misionero, toda la tierra colorada prendida de alto vuelo y FM Show. Va el tiro libre de la izquierda para Bombach, va al centro, el punto del penal, corta bien ahora Nacho, le sobra para Esparta, intentó Mota, ganó Esparta, sacó el remate, rebota otra vez el Lesser, le sobra para Juan Manuel Rodríguez, está habilitado, Barinaga va, por derecha tiene terreno, a ver qué va a hacer, se topetearon entre Aguirre y Mota, la repelota justamente fue para el gato, la pinchó para Barinaga, está habilitado, a ver qué va a hacer Barinaga dentro del área, estaba en offside, dice el árbitro, la pinchó Mota, estaba en offside Barinaga. Le queda muy larga la cancha Guaraní en las contras, Diego. Es larga la cancha, es grande el campo de juego de Güemes de Santiago del Estero, pero bien Guaraní. No se apuró en esta Rodríguez, lo buscó a Barinaga, pero es cierto, el 10 estaba muy solo cuando llegó Mota. No pudo evitar quedar en offside, un pasito nomás adelantado del número 10. Me gusta cómo salió Guaraní, porque no tiró el pelotazo. Si tiraba el pelotazo iba a volver rápido la pelota. Estuvo inteligente, la aguantó. Bueno, lamentablemente no pudo llegar como quería. A Mota lo van a buscar todos los jugadores de Juventud Antoniana. Ahí tiene que estar Viña, ahí tiene que cobrar falta. La pelota para Juan Manuel Rodríguez, le va a ganar Calderón, anticipó Calderón, estuvo atento, Lesser se fue con pelota y todo, dice el árbitro que no, que siga. Casi una contra de la franja, pero no pudo en esta ocasión. Rodríguez resetea el juego desde el fondo Antoniana. Cardens, soluciones sin pintar, 3764-627375. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos, Santa Fe 1436. La pelota de Medina, la revienta para campo rival, intenta ahora Nacho, anticipa bien Juárez, le va sobrando ahora para el número 10, Facundo Velasco, de primera para Esparta, que terminó lesionado en ese pase. Suscita el peligro, la maneja Antoniana, se viene ahora Churquina por derecha, la pisa, la masa, la esconde, se equivoca Churquina, la manda por un costado, desde la mano, con la mano, saque manual será para el equipo de Guaraní que empata 0-0 en 35 de la primera etapa, 0-0 la historia. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión, juntos por el ascenso. Empresa Nolasco, siempre con la franja. La pelota ahora es por izquierda, Velasco, está mejor Antoniana en este tramo del partido, muy retrasado la franja, está cansado, digo. Se cansó, sí, justamente te estaba por marcar eso, me parece que el minuto le vino bien a Juventud Antoniana para rearmar ideas.
Velasco con la pelota, va al número 10, perfil de zona de gatillo, a ver qué va a hacer, ensanche perfecto para quién, para Acosta, Acosta por izquierda para Bombach, este le va a pegar al arco, a ver, sacó el remate, Lesser la devuelve, Gato Mota de primera, intentó robar, no llegó, suscita el peligro, son todas las pelotas frantonianas, ensancharon para Calderón, metió un buscapié, cortó Medina, ahora, y le rezonga Roa, le dice corre un poquito más, habrá saque de costado, habrá saque lateral, será para el equipo santo. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión. Santa Catalina, casi Blas Parera. La pelota de Juárez, un buscapié para atrás, le quedó para Bomba. ¡Gol! ¡Gol de Antoniana! Un remate carambola, el rebote le quedó a Bombach limpito por izquierda. Sacó el remate el misionero, el zurdo. Nada que hacer para Edu Flores, le rompió el arco Bombach. Y ahora a los 37 minutos, Antoniana le gana a Guaraní 1-0. Y se había quedado Guaraní, se había cansado un poco el conjunto franqueado, estaba corriendo de atrás, estaba corriendo mal, estaba llegando tarde y por eso la pelota, después de un rebote, es cierto, tuvo un poquito de fortuna Bombach, pero estaba en el lugar exacto y sin marca porque no llegó a cerrar Tarrito Pérez, la cruzó muy bien el número 11 que Juventud Antoniana, el misionero, que poco le importó que del otro lado haya un conjunto de la Tierra Colorada, salió a gritarlo con los claramente más de 100 hinchas que hay acá en la cancha de Atlético Güemes. Era un poquito más Juventud Antoniana en este pasaje del partido, estaba cansado Guaraní Antonio Franco, no lo pudo capitalizar en su momento el conjunto misionero y sí lo hizo Juventud Antoniana en una de las pocas que tuvo, estuvo certero Bombach, estuvo en el lugar indicado. 37, cuesta arriba para la franja, 38, ahora tendrá que revertir la situación, se viene Barinaga, ahora 1-0 gana el equipo Santos, se viene Pablo Mota, pasa el vacío, no llegó Medina, se fue la pelota por la última línea, saque de arco. La reacción de los bancos de suplentes, Gastón abajo. Bueno, en el conjunto salteño, muchos festejos, en especial Nicolás Aguirre se cruzó todo el campo para abrazarse con Martos, mientras que en el banco de la franja, desazón por ese tanto en contra, pero rápidamente Abaca y dar indicaciones y todos los suplentes a entrar en calor. 38, saque desde el arco, y ahora Diego. Y ahora hay que tranquilizarse, tranquilo, falta mucho, todavía queda un ratito del primer tiempo, queda todo el complemento. Había jugado bien Guaraní cuando tenía la pelota, cuando la puso contra el piso, cuando eligió la izquierda para atacar. No tiene que entrar ni en el juego de Viñas, y ahora veremos también qué hace Juventud, si lo sigue atacando o si se repliega como durante los primeros minutos, pero tranquilidad, falta mucho. Guaraní ha demostrado que es un equipo que puede dar vuelta a los partidos, así que a recuperar la pelota, a pararse mejor en el campo de juego y a correr mejor, no correr de atrás. 38 minutos, está claro que Guaraní deberá revertir la situación, 1-0, lo pierde en 39. Guaraní tuvo un par de chances, no tuvo suerte, no tuvo fortuna, al tener en la primera de cambio, en un rebote, en un remate de Facundo Velasco, rebotó la defensa y le quedó limpita para Bombach, por eso el zurdo se llenó en la garganta de gol, por eso Antoniana gana 1-0 y habrá tiro libre, Callejón del 8. Antoniana gana 1-0, ahora la pierde la franja en 39 del primer tiempo. ¿Cómo reacciona la franja ahora después de estar en desventaja? Va al centro de Velasco, al punto del penal, arriba bien la captura en el tercer piso, la tenaza perfecto, Edu Flores, y desde el fondo repone la franja. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 casi Rotonda. Venite a Flint Iris Bar, Vicente Casares 1365, de miércoles a domingo. Arriba la pelota, la limpia Churquina, la manda por un costado, va Bombach, autor del gol, hace un ratito nada más, va el misionero, limpió perfecto para quién, para Jorge Velasco, toca bien Antoniana, ahora recupera Arretti como puede, Guaraní tiene que presionar arriba, va Arretti hasta lo último, lo va a presionar ahora para que se complique el número 3, no se complicó, la reventó para campo rival, va Viña, rompe juego Morales con complicidad de Lesen, arriba otra vez Morales, con la mano Esparza, el árbitro no va a ver nunca esa mano, la va limpiando de la izquierda hacia la derecha, Bombach, se proyecta bien Calderón, va de primera ahora para el más movedizo Facundo Velasco, vale por ahí, la pisa ahora, perfecto el pase para Esparza, juega bien Antoniana en este tramo del partido, pase vacío para Calderón, si viene por derecha, mete el centro, una muy buena jugada, desconectó Morales, una muy buena bomba, desconectó Morales y da Lester finalmente, se salvó la franja, buena jugada, tiene que gana bien ahora, Diego. Está confiado, Juventud Antoniana, recuperó la pelota, convirtió el gol, está tranquilo, busca por los cortados, buena combinación, por derecha llegó justo Morales. Tiene que tranquilizarse Guaraní Antonio Franco para recuperar la pelota, para presionar un poquito más arriba, pero para estar bien acomodado en el fondo.
De atrás para adelante se arman los equipos a veces. Bueno, seguridad de Flores, seguridad de la defensa, para que el medio campo pueda recuperar la pelota y jugar rápido con los de arriba que saben. Después del córner, Gastón, contame quiénes fueron amonestados. Repartió amarilla Viñas. Hay tiro en la esquina, oreja derecha, será Velasco con el centro cerrado. La cabeció era Esparto de espalda al arco. La pelota se va atrás del arco justamente de Edu Flores. ¿Quiénes fueron amonestados, Gastón, ahora en la jugada previa? Fue amonestado el número 6, muchachos, Nicolás Aguirre. Ahora siete a la quinta amarilla. Bueno, seguramente, bueno. Vamos a ver, por ahí le borran también. Creo que fue amonestado Morales también, porque estaban en incidente, no sé. No vi claro, estaban juntos, por eso no vi si repartió. Veremos ahora. La pelota le va sobrando ahora para Acosta. Acosta va, la pellizca bien, ahora la pincha. Muy movedizo Velasco, el centro de primera para el otro, para Jorge Velasco. Por izquierda va otra vez para Facundo Velasco, corta bien Tarrito Pérez. Está bien posicionado Guaraní, ahora la pelota le va quedando para quién, para Juan Manuel Rodríguez en el círculo central. Ensanchó para Medina, por izquierda va, ahora Guaraní va, pierde 1-0. 42 del primer tiempo, somos show, somos de alto vuelo, siempre junto al manto sagrado. Sigue ahí, amigo. Sí, aprendido, nunca le mentí. Acá siempre pasa algo y Barinaga, primera para la cheta, Barinaga está el empate, tiró el arquero Vázquez, entre penal y tapado Vázquez. Acaba de opacar el empate de la franja, la muy buena entre Barinaga y Nacho. No pudo derrotar el 10 a Vázquez, Diego. Había que tranquilizarse, llevó la jugada de un lado para el otro, encontraron muy bien a Barinaga, que de primera tocó espectacular para el Sanjá, como se la devolvió. Para mí está bien, la tapa Vázquez, pero después se lo lleva puesto al 10. Hay tiro de esquina desde la izquierda, será para Barinaga, el centro cerrado, el punto del penal, corta bien ahora Costa, le sobra el rebate para quién, para Mota de primera para JM intentó arriba, con pierna arriba, se la afanó Calderón y va a la contra de Antoniana, Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí la pelota va para Velasco, ensanchó perfecto para Bombaja, autonomía, se viene Antoniana, tiene espacio, se viene el Santos, le quedó para otra vez para Velasco, la pelota le quedó atrás, bien, Tarrito Pérez, perfecto, la revienta para campo rival, va pivoteando Nacho, vamos a ver si llega, anticipa bien el número 3, Velasco la cede para Vázquez, desde el fondo va a reponer el equipo antoniano. Mega Seguridad, protección en acción. Todos los días, el show de los impactos llega a 450.000 oyentes. Gastón, vos que estás más cerca ahí, ¿cómo lo viste la jugada de Barinaga con Vázquez? Bueno, muchachos, acá de cerca por lo menos presta para la confusión, pero da para coincidir con el árbitro en esta ocasión, no hubo penal. Perfecto, Gastón ahí está cerquita también de esta parte del arco. Ahí lateral para Guaraní, la tuvo, reaccionó Guaraní de inmediato, casi lo tuvo Barinaga para empatar la historia. Aquí gana Antoniana 1-0, gol de Bombaj a los 37. Era falta eso contra Balsanjá, como era falta. La pelota para Morales, ahora gana la lanza, le quedó a domicilio para Pablo Mota, ensanchó para Medina, vamos Guaraní, vamos. Falta mucho, amigo. Sigue aprendido la show, sigue aprendido de esto, vuelve la pelota para JM Rodríguez, ganó velocidad, aquí en Calderón, bien Calderón ahora. Gana la posición, después le comete infracción, JM. Habrá tiro libre del fondo, será para Antoniana en 44 del primer tiempo. Tus muebles en 20 cuotas sin interés, los lunes en Centro Amoblamiento. Y ahora sumamos más servicios en el sitio samsa.com.ar. La pelota será para el equipo Santos, gana 1-0, 44 y medio, falta mucho tiempo todavía. Todo amigo franjeado, sigue aprendido de alto vuelo y FM Show. Como vemos cuánta adición ahí abajo, Gastón. Ya está el cuarto árbitro anexando. Veremos ahora. Va a reponer Guaraní desde el fondo. 45 casi, tiempo cumplido. 1-0 gana Antoniana. Ferretería Villalonga, 3764-696753. En panificados, pastas, lácteos, fiambres y quesos, siempre. California es el supermercado que le conviene más. La pelota la recupera Costa, se viene Antoniana, pasa al vacío. ¿Para quién? Para que no pueda nunca. Villa, ¿cuántos minutos no dice el árbitro, Gastón? 2 minutos más, indicó el árbitro principal. Vamos hasta los 47, 45 y medio, la pelota arriba de Edu Flores, no va nadie con Aguirre, él ensancha por izquierda solo para Jorge Velasco, va Velasco, va al lateral izquierdo de Antoniana, parte final del primer tiempo, rebota en Roa, habrá saque por un costado, será para Antoniana que gana 1-0 y está ascendiendo. Empresa Nolasco, desde San Vicente, siempre con la franja. A la naturaleza la encontrás en Iguazú. Selva, actividades naturales, paseos náuticos. Vení a Iguazú, te esperamos. Invita Iturem.
La pelota para Calderón, se viene Antoniano en una de las últimas del primer tiempo, se viene Calderón, ahora se frena, tiene pase, tiene espacio, gana 1-0 el equipo Antoniano. Estaba jugando mejor, pero sin patear al arco en ese tramo del partido. La pelota para Jorge Velasco, el centro para Bombaja, buscando el gol. Quedó limpita sola, por eso va a encarar a Territo Pérez, a ver qué va a hacer Bombaja. Por sector izquierdo le ganó velocidad Territo Pérez, abajo, bien Territo, mucho huevo. Traba, gana, la pelota evita que se vuelve por un costado, de primera para Roa. 46 y medio, 1-0, pierde la franja, arriba. Territo Pérez no tiene complicaciones, la devuelve. Ahora lateral para Antoniano en una de las últimas del primer tiempo, gana el equipo santo. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. ¿Te agarró el granizo? Sacabollos Gardens tiene la solución. Blas Parera 2555, Casi Francisco de Aro. Arriba la pelota, intentó, era Churquina, la revuelve para campo rival Barinaga, ahora se viene Barinaga, intentó, anticipa bien, ahora Nicolás Aguirre se queda con esa pelota cuando el árbitro la corta, Nahuel Viñas, dejó flojo el arbitraje aquí en el primer tiempo, dice que se ha terminado la primera etapa aquí en Santiago. Terminó el primer tiempo. Se ha terminado el primer tiempo. Lo gana Antoniano 1-0 en estos primeros 45 minutos de esta super final. Lo va a rezongar Mota, el árbitro. Le dice anda por allá. Los jugadores en el círculo central. Nosotros nos vamos a ir a una pausa. Y después se viene el comentario de Diego Bay por la show. De esta derrota parcial de la franja por 1-0 en la super final. Con Red Mutual, la vuelta al cole es más fácil. Comprá la compu, llená la mochila y resolvé las listas de compras de una sola vez. Accedé a una ayuda económica en cuotas fijas y en pesos. Tenemos un plan a tu medida. No lo dejes para último momento. Llama al 0800-444-1515 o ingresá a www.redmutual.com.ar. Red Mutual. Estamos con vos. Mega Seguridad le ofrece el mejor servicio de monitoreo de alarmas, seguridad física, rastreo satelital. Además, comercializamos equipamiento de seguridad electrónica. Contáctenos 44 20 930 o ingrese a www.megaseguridad.com.ar. Mega Seguridad. Chau miedo. Hola tranquilidad. Mega Seguridad. Protección en acción. Iguazú es sinónimo de naturaleza. Selva, travesías, paseos náuticos. Iturem te invita a Iguazú, séptima maravilla natural del mundo. 365 días de aventura. Porque la selva no se detiene. La selva no descansa. Iguazú Turismo, ente municipal. Iguazú, una reserva natural del mundo, como pocas. Cuando necesites un estudio jurídico serio, llámanos al 444-0943. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos, te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia. Frutas, verduras y granos. Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Sonreí, sonreí. Hoy por la tarde tenemos un paseo sin prisa. Nos vamos a un California a merodear entre las góndolas y descubrir el mundo de sus productos de primera calidad. Una isla de fiambres y quesos, bodegas de vinos de marca, lácteos de todo tipo, pastas variadas. Venga a California. 7 locales, 5 estrellas por toda la ciudad. California es el supermercado que le conviene más. En nuestra mesa todos los días
con el pan. En el Grupo Petri, este verano vas a encontrar lo que querés. A toda hora, todos los días, en las panaderías Petri hay deliciosas razones que te invitan a pasar. Ya sea para acompañar el desayuno, o antes de ir a la pile o a la playa. Y para el mediodía o noche, comidas ricas, recetas caseras, hechas por los maestros del sabor. En Garpá, Fátima y Posadas, Petri, il pane nostro di ogni giorno. ¡Qué garrón tener que aislarte en verano! ¡No, no! Por eso, disfruta de todas las actividades cuidándote. Usa barbijo en espacios compartidos, ponete alcohol en gel, tosé en el pliegue del codo y no compartas elementos personales. Posadas, linda en verano. Misiones te invita a la séptima maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión, innovamos para vos. ¡Qué casaca tiene la franja! Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Quiniela Poseada Misionera, con la que podés ganar el pozo acumulado todos los días. ¡Y qué pozo! ¡Impresionante! Con premios desde los 5 aciertos. Convertirte en millonario nunca fue tan fácil. Quiniela Poseada Misionera. Administra y garantiza Eliplic. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos, te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia, frutas, verduras y granos, Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. Bien, continuamos aquí de la cabina número 5 del Estadio Arturo Miranda, aquí en Santiago del Estero. Estamos en el entretiempo, en este triunfo parcial de Juventud Antoniana ante Guaraní Antonio Franco por 1-0, gol de Bombaj a los 37 minutos del primer tiempo. El equipo santo le está ganando en esta superfinal, buscando el ascenso al Federal A Guaraní Antonio Franco. Para eso está nuestro comentarista en la jornada de hoy, Diego Bain, lo comenta por la show a través
de nuestros amigos de Ícaro. Los mejores informes deportivos están en Ícaro. Presenta el comentario de Diego Bain por la show. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Arrancó mejor Guaraní Antonio Franco, las finales se definen por detalles y el que lo gana es Juventud Antoniana, pero para entender esto hay que repasar lo que sucedió en estos primeros 45 minutos. Es cierto que la franja tomó la iniciativa, que Juventud se quedó, lo esperó y apostó a cansarlo, lo logró. El minuto de refresco cuando pararon para tomar agua le vino muy bien al conjunto salteño, que había avisado con un par de centros cruzados, que había intentado llegar con un poquito de peligro al área de Eduardo Flores, pero que notó que Guaraní estaba corriendo mal, que estaba corriendo de atrás, que Tarrito Pérez y que Medina no llegaban a cerrar a ninguno de los laterales que subían, que cuando la pelota quedaba bollando cerca del área de Eduardo Flores siempre le quedaba a un jugador de camiseta azul, y por eso, después de un rebote, después de tener un poquito de fortuna, Bombach apareció en el lugar indicado, solo en el área, no llegó nunca Tarrito Pérez, la cruzó el posadeño que viste los colores de Juventud Antoniana, y por eso, solamente por ese gol, está ganando el conjunto santo. Hizo lo mismo que Guaraní Antonio Franco. El problema para la franja fue que no acertó cuando tuvo, porque Barinaga le rompió el travesaño Vázquez, porque Juan Manuel Rodríguez intentó siempre por izquierda y porque fue incisivo, pero cuando pisó el área no tuvo esa fineza, no tuvo esa tranquilidad, y por eso del otro lado facturó Bombach. Por eso, solamente por ese gol está perdiendo está ganando Juventud Antoniana, está perdiendo Guaraní Antonio Franco, que ahora deberá serenarse. Faltan 45 minutos, queda mucho trecho en esta finalísima por el ascenso. Cuando puso la pelota contra el piso, cuando la tuvo, cuando se la robó y presionó a Juventud Antoniana, fue mucho mejor que el conjunto salteño. Tiene que esperar un poquito más, tiene que darse ese tiempo para estar fino en el área rival. Como dice nuestro relator, acá siempre pasa algo para la franja. Esperanza para este segundo tiempo, a tranquilizarse, porque acá en Santiago del Estero va a pasar algo. Hasta aquí los comentarios de Diego Bain por la show de este primer tiempo que ha pasado, donde Antoniana le está ganando a Guaraní por 1-0. Nos vamos a una pausa y se nos viene el segundo 45 minutos de esta super final. Guaraní deberá remontar para seguir con chances en búsqueda del ascenso. Pausa y venimos. Viví el fútbol en la show. En Sansa, incrementamos nuestros servicios online. Ingresá en www.sansa.com.ar. Registrate y podrás consultar el estado de cuenta y consumos, descargar tu resumen, realizar el pago online y comenzar a recibir la factura todos los meses vía email. También podés consultar si se están realizando trabajos técnicos que afecten al servicio de agua potable en tu casa. Además, podés denunciar conexiones clandestinas y realizar todo tipo de consultas y sugerencias. Desde tu PC o celular, ingresá ahora en www.samsa.com.ar y accede a todos los servicios que disponemos para tu comodidad. Samsa. Invertimos en la vida. Nunca es un buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Adelantate a los 45 grados misioneros y pasá por David Aire Acondicionado. Arreglamos autos, camiones, máquinas, lo que tenga aire, lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. Escribinos al 3764-857949 y saca tu turno. Estamos sobre 40, casi Rotonda. Hacemos envíos de repuestos a toda la provincia. Pedí lo que necesitas en nuestras redes sociales. David Aire Acondicionado. Elegí vos cuánto calor querés pasar. En los momentos más duros, Nolasco te acompaña. Nolasco te acompaña. Servicio de ambulancia, cremaciones y sepelios. Traslados locales, nacionales e internacionales. Nosotros nos encargamos. Con vos en todo momento. Marmolería y diseños para el descanso eterno. Con Empresa Nolasco. Hacé tu consulta al 3755 58 69 49. ¿Querés probar las mejores cervezas artesanales, comer unas buenas picadas y pasar un rato con amigos jugando al pool? Venite a Flint Irish Bar. Te esperamos en calle Vicente Casares, 1365, de miércoles a domingo. Flint Irish Bar, el bar irlandés.
La pausa necesaria la podés encontrar en Pinot Vinos. Pasá y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la Escuela de Robótica. Vinos exclusivos de todo el país en Santa Fe 1436. Pinot, buenos vinos. Viví el fútbol en la show. Bien, volvemos en definitiva aquí desde Santiago del Estero. Estamos en el estadio de Güemes, en el estadio aquí en Santiago del Estero. En el entretiempo entre Juventud Antoniana 1 y Guaraní Antonio Franco 0, lo veis como siempre por FM Show y de alto vuelo. Gran saludo para la gente de Misiones Inmobiliaria, para el estudio jurídico contable Troche y Asociados, para el diputado renador de la Concordia, Kiko Llera, también presente en la transmisión de alto vuelo, Liturem, también presente a Rialto, al Centro Oftalmológico Cataratas también, a Flinish, Irish Bar, prendido a la gente de allí, expectante para que Guaraní lo pueda dar vuelta, Posada Sustentable, cada vez más linda se presenta la capital misionera. Nova Pal también allí en San Martín 2480, prendido también a la transmisión de alto vuelo, David Aire Acondicionado, David con David, allí toda la muchachada, Sacabollos Carden, saludo para Sebastián también, prendido a la transmisión de alto vuelo y FM Show. Se lo viene los segundos 45 minutos, ya está la terna orbital. Gastón, ya se avisoraba una modificación, todavía no están los protagonistas en el campo de juego, pero se avisoraba un calentamiento intenso en un jugador de la franja. Sí, si bien cuando finalizaba el primer tiempo estaban todos los suplentes de Guaraní entrenando, el que se quedó solo fue con los preparadores físicos es el 17, el Pájaro Benítez, y es el que va a ingresar, muchachos. Bueno, allí veremos a ver quién ingresa en este segundo tiempo para Guaraní. Acaba de salir Juventud Antoniana. Sin variantes el equipo de Salta, Gastón. El conjunto salteño siguen los mismos 11, Julio. Se viene la franja. Perfecto, se vendrá la franja. Ahora sí, sale al campo el equipo misionero. Deberá revertir la situación. Quedan 45 minutos finales. ¿Qué pasará en esa charla del cuarteto allí, Diego, en el círculo central? Y para mí le están diciendo, va bien, sigamos así, muchachos, estamos bien, todas las divididas para Juventud Antoniana. ¿Qué más puede charlar? No está bueno que el árbitro sea, o que hablemos del árbitro, sería bueno que sea justo, nada más. Bueno, a Mota le han pegado bastante más de la cuenta, y cada vez que Mota recriminó porque le pegaron, siempre hubo un reto de parte de Viñas. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, justicia. Centro Oftalmológico Cataratas, la excelencia en la salud de nuestros ojos, presenta la modificación en Guaraní Antonio Franco, Gastón. 17-7 en la franja. Ingresa el Pájaro Benítez, el que se retiró fue Manuel Roa. Perfecto, enseguida Diego Bain va a pasar en limpio, sigue puesto por puesto. Yo quería otra variante, créamelo, pero bueno. Guaraní debe dar vuelta al resultado. Cronómetro en 0 de la show, señores, moverá Antoniana, gana 1-0 el equipo salteño. La variante entonces de Pájaro Benítez que se va a ubicar en el lugar de Roa, Diego. Claro, como decías vos, puesto por puesto, nosotros pensábamos, imaginábamos también a un Roa poner de 3, volviendo a esa posición en la que ha arrancado en realidad el torneo por Medina, y sí darle espacios. Hoy la cancha es grande, hay espacios para el Pájaro Benítez que tiene que demostrar. Hoy puede ser un gran día para que se reencuentre con el público franjeado. Tiene que ser hoy. Esperemos que así lo sea. Pita la Viñas, ya juegan los segundos 45 minutos. Juventud Antoniana y Guaraní. Arranca el segundo tiempo. En los relatos, Julio Quiñones. Primeros instantes del partido, va a maniobrar la pelota Eduardo Flores del fondo, arriba la pelota corta como pueda, Costa le va sobrando para el Pájaro Benítez, su primera intervención, le va a chocar aquí a Juárez, rompe Jorge Velasco, finalmente va Jorge Velasco, gana la posición por izquierda, ataca el equipo antoniano para el largo pase, buscándolo a Leonardo Villa, el número 9, cubre bien la posición Rodrigo Lesser, la pelota se pierde por la última línea, habrá saque de meta, será para el equipo franjeado. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Lo que tenga aire lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado, 4456-438.
La pelota de Morales arriba, intentó Nacho, dejó pasar la pelota para Mota, se avivó bien ahora Bombach, por eso la revienta como puede Aguirre, campo rival muy retrasado, salió el equipo antoniano, Diego. Igual que en el primer tiempo, a esperar a que la iniciativa la tome Guaraní, a que el que se canse sea Guaraní. Es cierto que tiene que correr un poquito más porque es el que está perdiendo, pero va a estudiarlo Juventud Antoniana a este Guaraní Antonio Franco, que está necesitado. Aprovecho un saludo grande para Fede García, que nos sigue desde Italia, y para la familia Gutiérrez en Oberá. 1 minuto y medio de juego del segundo tiempo, 1-0 pierde la franja, Bardetti ahora en el círculo central de primero para Barinaga, se anticipó, le quedó para Nacho para Barinaga, se acomodó Sola de perfil, metió un cañón por hacer, rompe el juego bien ahora Churquina, la devuelve por un costado, recupera bien Tarrito Pérez, a ver qué va a hacer el árbitro, dice con falta de Mota, sobre, lo cargó a Churquina, dice el árbitro, habrá tiro libre, será para Antoniana, Diego. Otra vez con las faltas, con las divididas para Juventud Antoniana, si seguía la recuperaba tranquilo Tarrito Pérez, prefirió el otro pelado, Viñas, el árbitro, cobrar falta, hacerla fácil, falta para Juventud Antoniana, que sea más justo, un poquito más justo. Aguirre arriba al centro buscándolo a el número 9 de Villa, la devuelve Morales, no quiere problemas, otra vez para Aguirre en terreno ajeno, va Pájaro Benítez por derecha, vamos Pájaro, por favor te lo pido, va Pájaro Benítez por derecha, a ver qué va a hacer, va a ganar el velocidad, y ganó velocidad el número 3, a ver qué va a hacer el Pájaro Benítez, se enredó, insiste el Pájaro, pero le roban ahora la pelota entre justamente Velasco y el número 8, era justamente Acosta, sale del fondo, ¿para quién? Para Esparza limpia ahora para Bombach, toca bien Antoniano, ahora tiene espacio, cambio de frente de la izquierda hacia la derecha, va a conectar de primera, ¿para quién? Para Facundo Velasco, por derecha aparece el chiquitín movedizo, el zurdo número 10, de primera a domicilio para Churquina, va, de primera ahora para Calderón, otra vez para que se venga Velasco, ya acomodó en zona de perfil, pasó entre 2, entre 3, bien Morales, le roba el juego, limpió por derecha, ¿para quién? Para el Pájaro Benítez, fue retrasado ahora la franja ahora, busca pase largo ahora para Nacho de primera para Barinaga, otra vez para Nacho, tiene espacio, vamos Nacho, a ver qué va a hacer Nacho entre 2, le roba bien ahora la posición Calderón, le gana la posición y la velocidad, y salva, desconecta la bomba que podría ser importante para la franja, Diego. Tiene que aparecer Rodríguez, tiene que ser opción ahí en el ataque franqueado para que pueda descargarlo al San Giacomo, que quiso guapearla, cerraron bien al número 9 de la franja. Un poquito mejor Guaraní, obviamente vamos a ver más espacios en el fondo de la franja, que está obligado a ir a buscar el empate en esta tarde. 3 minutos de juego, hay lateral para Antoniana, se toma todo el tiempo del mundo Calderón para hacer su saque manual, la va a reponer por un costado, va para Velasco, conectó, pegó en Mota, que no viste, que no salga, que es córner, pero le estoy marcando Morales, hay que estar atento, pegó en Mota, tiro de esquina, será para Antoniana. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Tiro de esquina, maneja toda Aguirre, le dice no, venía acá, Esparza, venía dentro del área, va a meter el centro, tiro de esquina, oreja derecha, será para el equipo antoniano. Vale para 10, el número chiquitín, Facundo Velasco, será el de la pelota parada, tiro de esquina, será para Antoniana. Lloverá en el área de Facundo, justamente el arquero Flores, el pase muy pasado. Ahora saque de meta, será para Edu Flores del fondo, reponer la franja en 4. Mega Seguridad, protección en acción. Frutas, verduras y granos, en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. 4:30, Flores del fondo va a reventar la pelota a campo rival, la recupera bien ahora el equipo antoniano, pero el pase será otra vez para Edu Flores. La devolvieron mal, muy alta, por eso el pase allí para arriba para Barinaga, no de cabeza, la pivoteó para Nacho, otra vez para Barinaga, tomó la derecha, vamos franja de mi vida, ahí va la pelota intentando con el Pájaro Benítez, quedó corto el pase, por eso la recupera el equipo local, el equipo antoniano, no hay local, aquí la pelota intentó Medina, la devolvió para campo rival. ¿Qué dice el banco de suplentes de Guaraní? Gastón Machado ahí abajo en el arranque del segundo tiempo. Bueno, muchas indicaciones por parte de Abaca. Quiere un equipo ofensivo como en el inicio del partido, pero a la vez, muchachos, quieren que cuiden la defensa porque saben que la desventaja en este caso es corta. 5-1-0 gana Antoniana desde los 37 del primer tiempo. Gol de Bombach, le quedó para Nacho, pivoteó para Juan Manuel Rodríguez, la pellizcó perfecto, a ver qué va a hacer. Se anticipa bien Walter Flores, se queda con la pelota, otra vez pelea Juan Manuel Rodríguez, te va a cobrar falta siempre, sí señor, te va a cobrar todas las faltas, todas, cualquier mancha va a cobrar Viñas. Y está claro, es la orden, ¿no? Pero no hay que fijarse porque Guaraní tampoco está en vertical.
como para dañar al rival, Diego. Hay que tener cuidado, no hay que hacer esa falta tonta. Ya sabés que Vina te va a cobrar, hay que dejarlo, empujarlo contra la línea, tratar de sacar un córner, que estar atento a la franja, abrir la cancha, usar los espacios y aprovechar al Pájaro Benítez que recién entró. Que pique, que no cansen a los defensores de Juventud Antoniana. Recién entró, van 5 o 6 minutos. Tiene que ser más incisivo el número 17 hoy. La pelota de Medina, intentó Mota, le va sobrando para Juan Manuel Rodríguez, se fue la pelota por un costado, pero seguramente será de Antoniana, y no, insiste, lo digo yo. Al lateral para Antoniana, el diputado del Frente Renovador de la Concordia, aquí Collera, junto a Guaraní Antonio Franco, del Deporte Misionero. La pelota ahora para que intente Villa, no puede, se escurre por la última línea, que mete para la franja, que pierde 1-0 en 6 del segundo tiempo. Como helados Duomo, no se puede parar de tomar. Duomo, riquísimos. Duomo. Opera con Banca Internet. Macro, tu banco cerca siempre. La pelota arriba, la gana Costa, limpia del círculo central, ahora por izquierda, a ver qué va a hacer el volante salteño, se frena, descansa la pelota en los pies de quién. El número 13 era Velasco, otra vez para que se venga Acosta a toda velocidad, lo limpia para Villa, otra vez para Acosta, está en offside este muchacho, sí señor, ahora offside, Acosta, después de la intervención de Villa, el árbitro retrotrae la infracción, no, increíble, es increíble, el asistente levantó la banderita de offside y Viña cobra el tiro libre en el pivoteo de Villa, Diego Bay lo explica por la show, lo interminable y lo entendible del árbitro Viña. Me encantaría tener una explicación lógica, me encantaría poder decirte que sí, que fue una entrada durísima, que merecía hacer falta, pero la verdad es que no, porque todos los jugadores de Juventud Antoniana fueron a buscar, porque cuando Velasco subió y encaró y estaba en offside, se dio media vuelta y estaba volviendo para defender, solo Viña se le ocurrió cobrar esa falta. Tranquilo, Franja, no hay que entrar en esa, hay que jugar la final, hay que recuperar, es cierto. Te va dando bronca, te empieza a colmar la paciencia. Ya venimos de un primer tiempo complicado con el árbitro, pero no, a no entrar en ella, a recuperar la pelota rápido, a aprovechar al Pájaro Benítez. Que pase esto. Tiro libre, casi 8 del segundo tiempo, 1-0. Está parado Esparza, parece que nadie le va a sacar la pelota al número 7 Martín Esparza, tiro libre. Nutrida Barrera, 3 metros de la raya de Calva. Esparza con el tiro libre, tiró las manos, la desconectó perfecto. Ado Flores desconectó la bomba. Se repone del fondo de la franja en 8:30. 1-0 gana Antoniana. Empresa Nolasco, siempre con la franja. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos, 3764-279313. La pelota de Nacho por derecha, se pone como win, a ver qué va a hacer, busca pase para Perrito Pérez, retrocede de terreno, la franja de primera para Ardetti, le va a pellizcar de primera para Mota, no llega, rompe juego Nicolás Aguirre. El Lungo la devuelve para campo rival, intenta bien, Morales gana la posición, le va sobrando ahora para que se venga el chiquitín Facundo Velasco. Velasco retrocede para Calderón, toca bien Antoniana en esta parte del partido. 1-0 gana el Santos con este resultado, está ascendiendo Antoniana al Federal A. La pelota le va quedando para Juárez, Juárez desde el fondo va a reventar la pelota a campo rival, la domina como puede Ardetti, la regala en realidad a Velasco, va Facundo Velasco, ensanchó perfecto ahora para que se venga por toda velocidad, era Bombach, a ver qué va a hacer autor del gol, se viene un Bombach, se proyecta el número 3, a él fue la pelota muy exigido, no va a llegar nunca, habrá saque de meta, el 9 será para la franja que tiene 1-0 aquí en Santiago. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Showroom imperdible en electricidad. La Unión. Atención personalizada. Vení, La Unión te espera. 9:30 del segundo tiempo. Pierde la franja 1-0. Prosigue con nosotros, amigos. Siga de alto vuelo y FM Show. Porque acá siempre pasa algo. La franja tiene que pisar un poquito más el acelerador. Sin desordenarse, claro está. La pelota la va manejando allí. Acosta como puede por izquierda. Metió paso al vacío para que la maneje. Intente manejarla el número 10. Velasco rompe, juega Ardetti, le quedó corta para Flores que la revienta al arquero. Va la pelota hacia el terreno ajeno, intentó Mota, tampoco Barinaga. Va el Gato de primera y como puede contra Barinaga entre 3. Limpió perfecto para exigido. Para Medina con falta, dice el árbitro. Una le cobró a Guaraní, por suerte. Hay tiro libre, círculo central será para la franja, sí, Diego. No, me sorprendió porque fue para Guaraní. Antonio Franco tiene que estar más tranquilo, Guaraní tiene que pasar esta tormenta, no la agarra. Están bastante desconcertados el conjunto franqueado, que pase la tormenta, que se serenen los jugadores, que busquen al compañero. Y en este Borbollón gastó en el tiro libre de la franja, pero la pelota para Barinaga le quedó para Lesser, la dominó muy largo por mala suerte.
Le quedó muy larga Leisler, la dominó perfecto después del centro de Territo Pérez desde la derecha. En la media luna la tuvo Leisler. La bajó con mucha categoría, pero le quedó largo el pase, Diego. El menos pensado quizás, ¿no? Por el lugar en el área, pero sí para que baje la pelota de esa manera. No fue el Pájaro Benítez. Tiene que tranquilizarse Guaraní, ya va a llegar una. El centro del punto del penal, la despeja Medina. Va intentando ahora Pájaro Benítez, recupera la pelota para Guaraní, pero se va a complicar solo. Vamos al Pájaro Verde, la reventó para Campo Rival. No tiene ningún tipo de idea el Pájaro. La manda por un costado, lateral será para Antoniana. En 11 minutos, ¿quién fue amonestado de abajo, Gastón? Bueno, en la jugada anterior, muchachos, el primero amonestado en la franja, el número 5, Juan Ardetti. Habrá modificaciones en la franja que es presentado por los amigos de Misiones Inmobiliaria, más de 30 años de servicio en lotes y alquileres. Misiones Inmobiliaria, Gastón presenta la modificación en Guaraní. Segunda variante en el conjunto franqueado, ya ingresó con la camiseta número 15, Brian Domínguez, y se retiró el 4, Territo Pérez. 11 minutos, modificación, cambio por cambio. ¿Está agotado Territo? Digo, ¿qué decir? La pasó mal Territo Pérez hoy, me parece que se cansó, que no pudo ser una opción en el ataque, puesto por puesto como decimos habitualmente. También juega de mediocampista Domínguez, así que ojalá, esperemos sea una opción en ataque, sume, porque la franja necesita tener gente arriba, necesita presionar y recuperar la pelota cerca del área de básquet. La pelota de Domínguez, su primera intervención en el partido, con Nacho que está muy retrasado, otra vez para Domínguez, todo por la derecha, juega la franja, va a meter un centro, corta bien ahora Churquina. Revienta Esparza ahora para Campo Rival. La pelota le va sobrando ahora para quién, para Medina, de Medina para JM. Poca participación de JM en este inicio del segundo tiempo. Estaba adelantado, el árbitro dale ventaja, estaba en offside finalmente Leonardo Villa. Le va sobrando para quién, para Ardetti, ensanchó por izquierda para la protección de Medina. Alza la cabeza Medina, no puede ni conectar un pase, pero rebota la pelota por el 10. Por el Velasco, por eso el saque manual será para la franja. Ya lo hicieron para quién, para Barinaga. Pasa el vacío para nadie. Se durmió la franja en esta jugada. A ver qué va a hacer Morales. Va a llegar, sí señor. Llegó, evitó el lateral y también la contra. Corta arriba como puede en la costa. Juego desprolijo por momento, lo comenta Diego Bain por FM Show. Se prestan la pelota más de la cuenta, le conviene obviamente eso a Juventud Antoniana, porque corre el reloj, porque se cansa Guaraní, tiene que serenarse la franja, tiene que recuperar, Pablo Monte tiene que aparecer, juntarse con Ardetti, con Juan Manuel Rodríguez, aprovechar la frescura de Benítez y ahora también la de Domínguez para generar peligro. Está muy lejos del área Guaraní, está muy desconectado Barinaga y ni hablarlo al Sanjá como pobre peleando con los centrales. La pelota es de Facundo Velasco ahora por el círculo central, alza la cabeza, esperó a Calderón, corta bien Medina, la manda para Campo Rival, si le presiona puede ser complicado, se viene Nacho, a ver qué va a hacer, lo va a presionar a Juárez, no lo toque porque le tocó la falta, no lo toque porque le tocó la falta, creo que ya tiene el pito en la boca el árbitro para cobrar la infracción, se viene ahora Juárez, cobra el lateral, bueno, una para la franja, en 13, ahí lateral para la franja, por izquierda, se lo hicieron rápido para Pablo Mota, lo presionan, se la afanaron la Mota, y quedó para Medina, mete el centro de la media luna, si la baja Barinaga, está el empate, cortó finalmente Jorge Velasco de cabeza, anticipa bien Brian Domínguez, va, agarra la lanza y va, se frena ahora, va a meter el centro, busca meter una gambeta, pero se enredó solo, por eso Bombach se queda con la pelota, después le comete falta a Brian Domínguez, insiste, ahora Bombach se va por un costado, la pelota se le fue por un costado, el árbitro cobra, el lateral será para Guaraní en mitad de cancha en casi 14, pierde la franja en este segundo tiempo. Una maravilla natural del mundo la tenemos en Misiones. Iturem te invita a Iguazú. Conoce la selva, conoce las cataratas. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Catamarca 1017, tercer piso. 14 minutos. Lateral para Brian Domínguez, será para la franja, lo pierde 1-0, luego de los 37, gol de Bombach para el equipo antoniano que con estos resultados se está metiendo en la próxima categoría, está ascendiendo al Federal A. Insiste el Pájaro Benítez por derecha, rompe juego Nicolás Aguirre, no quiere problemas, la manda por un costado, habrá lateral para la franja, en ofensiva, insistiendo, buscando el empate para todo el pueblo pechero que está prendido a FM Show y ayer día de alto vuelo por el streaming. Lateral para Guaraní, será Brian Domínguez con una especie de centro, le cierra Bombach, ahí le dice el árbitro más atrás por favor. Saque manual que se demora, 15 ya, intentó la pelota ahora para Nacho, le sobra, corta Esparza, la revienta por un costado, nuevamente saque manual, será para Guaraní. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 Casi Rotonda. ¿Te lo tocaron en el estacionamiento? Cardens, 3764-627375. Llegó bien Medina, pero el árbitro dijo que fue falta.
sobre el número 10, Facundo Velasco. Habrá tiro libre para Antoniana, que gana minutos y tiempo. Diego Bain. Se serenó un poquito más Guaraní, pero el que está aprovechando este momento desordenado, este momento feo, sin fútbol, con muchos pelotazos, es Juventud Antoniana, porque está tranquilo, porque está ganando, porque cuando tiene la pelota intenta meter un pelotazo, 2, 3, a espalda de los centrales, a espalda de los laterales. Me gusta que Guaraní haya salido, que vaya a presionar un poquito más arriba, obviamente tiene que cuidarse, y cuando pasen los minutos van a empezar a aparecer los espacios. La pelota del Pájaro Benítez rebotó finalmente en el volante del equipo franjeado y se va por un costado, por eso el lateral se lo lleva un detenido. Hay un muchacho que estaba perdido en la tribuna, ya digo, se están llevando demorado. No era por ahí, amigo. Claro, no era por ahí. La pelota ahora la maneja bien Medina, le quedó para Juan Manuel Rodríguez, buscó la protección. Está cansado Rodríguez. No tiene protección Rodríguez en este caso. Le esperó, tenía espacio y no quiso proyectarse. Va Mota, ahora sí para Juan Manuel Rodríguez. A ver si me tapa la boca. La anticipó bien Calderón. Le cierra las compuertas por derecha. Está firme el equipo salteño en defensa, Diego. Está bien, no se hacen problemas. Si la pelota viene complicada, pelotazo para afuera, pelotazo para arriba. El que tiene que aparecer es quien se acaba de caer. El Gato Mota tiene que hacerse, que necesita fútbol Guaraní, necesita que Barinaga no esté tan desconectado, necesita que Ardetti tome un poco de aire y que el equipo sea, como se dice habitualmente, más chico, ¿no? Más cerca del área de Vázquez. 16, 1-0, pierde la franja, va cayendo la tarde en Santiago del Estero. Somos show, somos de alto vuelo. Toda la gente prendida a la transmisión de alto vuelo, el streaming, toda la gente prendida a la radio líder, a la 98.1. Aquí la pelota de Leche, la intentó para el Pájaro Benítez, le va sobrando para Nacho, rompe, juega Aguirre, no quiere jugar más Antoniana el partido. Está retrasado, va Pablo Mota, tiene que aprovechar en este momento, intentó Barinaga pivotear, le va a anticipar bien, ahora bien, que se queda con la pelota de Ardetti, le sobra exigido para Morales. Le va quedando domicilio para Barinaga, ensanchó para quien, para Ardetti, pase para que la pivotee Nacho, a ver qué va a hacer, de primera para Barinaga, se la llevó, a ver si hace la magia, flota la lámpara, tira Barinaga, otra vez, con mucha fuerza el remate, muy lejos del arco de Vázquez, habrá saque de meta para Antoniana, intentó Barinaga, Diego. Porque recuperó la pelota Guaraní en el medio campo, la puso contra el piso, me parece que se apuró el número 10, tenía un poquitito más de campo, o al menos esperar que dé Balsan como cuando recupera rápido la pelota y agarra contrapierna la defensa, es muy peligroso Guaraní, tiene que serenarse un poquito más, va a llegar, se está cansando Juventud Antoniana, ya no es el mismo de los primeros minutos, ya le siguió la iniciativa y la pelota a la franja, hay que aprovechar este momento, Julio. Se prenden las luces del estadio aquí de Güemes en Santiago del Estero, estamos en cancha neutral, estamos en la super final del torneo Federal Amateur buscando el ascenso cuando hubo falta de Mota sobre Churquina. Ahora amonestado quien, Barinaga. De la falta. Fue Barinaga el de la falta. Amonestado entonces el capitán de Guaraní, Gastón. Sí, Julio, segundo amonestado en conjunto franqueado, el número 10, Cristian Barinaga. Antes, recordemos, el otro amonestado es Ardetti. Posada sustentable te muestra una capital misionera más linda que nunca, impecable, limpia, ordenada. Posada sustentable, gran saludo para Nova Padel, también allí en San Martín 2480. Flynn Irishbar, toda la muchachada, Diego y compañía, toda la gente franjeada viendo en pantalla gigante, allí en Vicente Casares, 1365, atrás del sindicato de Lucha y Huerta. Falta todavía un tramo largo, en 18, pero ¿qué debe hacer Guaraní? Lo comenta Diego Wayne por FM Show. Tiene que apurar un poquito más arriba, tiene que recuperar la pelota rápidamente. Esta falta de Barinaga, por ejemplo, no sirve. Le regalás la pelota, consume tiempo Churquino, se tiró al piso, pidió que lo vengan a atender. Eso no le sirve a Guaraní. Necesita que la pelota esté en movimiento, que se juegue, necesita tranquilizarse y necesita que aparezcan los tipos grandes, los de experiencia, que aparezca Lechner para recuperar y tocar rápido, Ardetti, Mota para jugar, y necesita también que Juan Manuel Rodríguez explote por la izquierda. Está un poco cansado, el número 11 ha corrido bastante durante el primer tiempo y necesita, como decías vos, la magia del 10 para destrabar este partido que está complicado. 19:30, se repone en su terreno Antoniana, 1-0, gana el equipo antoniano, el equipo salteño, que también tiene una franja en su camiseta original, ¿no? Claro, no la ha usado durante este torneo, ha jugado con esta azul con una cruz. Bueno, veremos que la cruz le pese en la noche de hoy, ahí la pelota la va manejando JM Rodríguez, por ahora le gana 1-0, le sale bien. La despeja como puede Morales en las alturas, intenta Rodríguez, la mata bien, el más chiquitito la domina, vamos. Qué bien la bajó. No está saliendo las cosas en la franja, se viene con falta, dice el árbitro de Medina, que le dice todo al árbitro. Hay tiro libre, Callejón del 8, cuando se viene una nueva modificación en la franja y es presentado por Centro Oftalmológico Cataratas. Centro Oftalmológico llegó al norte de la provincia, Centro Oftalmológico Cataratas presenta la modificación
en Guaraní Antonio Franco. Bueno, muchachos, empieza a agotar las variantes. Carlos Marzuc se viene con la 18, Alan Almirón, y el que se retira es el 5, Juan Ardetti. Ardetti entonces, y ahora Diego Bain lo comenta por la show, el esquema que va a presentar a Vaca en esta parte del partido. Y ahora se empiezan a acabar los minutos, se empieza a terminar el partido, hay que sumar gente en ataque, hay que tener a Alan Almirón acostumbrado a ser hombre de gol. Esperemos que el hoy número 18 de la franja le dé esa conexión que necesita entre la mitad de la cancha, entre Pablo Mota, Barinaga y Rodríguez, y Balsanjá, como que la franja sume gente en ataque. 21 del segundo tiempo, 1-0 gana Antoniana, el tiro libre será de Velasco, jugaron cortita, jugada ensayada, le quedó para Esparza de primera para que vaya Juárez, corta bien, ahora desconecta la bomba, era finalmente Edu Flores, se queda con esa pelota, resetea el juego, que dice Vaca allá abajo, Gastón. Bueno, muchas indicaciones, Julio, pero ahora ya es en conjunto. Es Carlos Marzuc que aparece en el campo de juego junto con Ariela Vaca. Quiere el equipo, que queme naves, quiere un equipo ofensivo y que vaya todo hacia arriba. El 5 ahora será Pablo Mota. La pelota ahora sí lo vemos a Marzuc allá en el túnel, ¿no? Mirá, ahí en el túnel también dan indicaciones. 21:30, la pelota ahora para Bombach, le quedó para Esparza, limpió perfecto para la protección de quien, de Velasco, va Jorge. Intenta Antoniana cerrar el partido, congelarlo, ponerlo en el cornalito más o menos a esa pelota. Le va sobrando para quién, para que se venga bien ahora Bombach, de primera para Costa, Costa va, toca bien ahora Antoniana, Guaraní se repliega casi sin fuerzas, cansado el equipo de Misiones, la pelota ahora le sobra bien ahora para Velasco, va Facundo, enganchó bien, le dejó a Medina atrás, le mira el retrovisor, va Medina en zona de gatillo, se va a enredar, se quedó bien Morales, la anticipa, después otra vez Velasco intentó puntearla, ganó la pelota, por eso le sobra ahora a Jorge Velasco, de primera para Esparza, se viene Bombach ahora por izquierda, autor del gol, va a meter el centro, no, de primera para Esparza, le quedó larga la pelota, la recupera Mota, y conecta de primera para Lesser, va, Guaraní va, pierde 1-0, se está quedando sin el ascenso, el crédito misionero, la pelota arriba intentando a Alan, que recién ingresó, le sobró para Brian, va, Domínguez va, se frena ahora, busca pase, busca la falta, se frena, eso ya era falta para Antoniana anteriormente, ahora le dice el árbitro, le quedó exigido a Lesser, retrocede más para su arquero Flores, del fondo se va a complicar, metió sombrerito, despejó ahora como pudo, le quedó para Esparza, le durmió la pelota fea a Esparza, le reclama a Edu, también, claro, le tiraron un compromiso a Edu, Diego. Le reclama que no tenía pase, que no podía salir rápido, porque Lesner estaba cerrado, porque Morales estaba muy cerca, porque muy lejos estaban los laterales y no podía salir. Le salió, por suerte, bien a Edu Flores el sombrerito, no tiene que arriesgar tanto Guaraní en esa parte, sí tiene que ir, va a dejar espacios, es así, es inevitable, lo tiene que empatar, tiene que ir con todo. Me gusta que haya entrado Alan Almirón, me gusta que Guaraní busque, que no se rinda, que no cambie esa identidad que lo ha traído hasta esta final, pero bueno, puede pasar lo que sucedió recién, puede pasar que queden los espacios en el fondo, a eso también va a jugar Juventud Antoniana. Yo le pedía a Diego en el entretiempo, le decía, y si saca a Medina y pone a Roa de 3, que Roa tiene más verticalidad, tiene mejor centro, desborde, se combina mucho mejor con Juan Manuel Rodríguez, han jugado juntos, por eso decía, sacalo a Medina que no tiene proyección, pero bueno, era una alternativa que quedó en el ocaso. La pelota ahora de Morales, le sobró ahora, recupera Antoniana, ahora Medina, ¿cómo puede la Morales finalmente? Enganchó para Medina, todo va Guaraní, enganchó bien ahora al número 3, de primera para Pablo Mota, Guaraní quiere el empate, metió paso vacío para Barinaga, que intentó el pájaro Benítez con falta, dice el árbitro, yo no te lo puedo creer. Era córner, señor, el árbitro le dio la falta y tiro libre, 24 es para Antoniana. Cervezas artesanales, picadas y pool, todo eso lo encontrás en Flint Iris Bar, el bar irlandés. Multi Express, 25 años ofreciendo el mejor servicio. 3 locales en Posadas. Desde el fondo repone Antoniana, que dice Vaca, Gastón ahí en el banco de Guaraní, y también dice Marzuc, creo que lo tenés más cerca, ahí en la boca del túnel. Sí, por eso decíamos, ya son los dos los que están dando indicaciones. Quieren esto, un equipo que vaya al frente, pero traten de no quedar tantos espacios y le den opciones a Edu Flores en cada salida. Expectante la gente, que fue el más número para Antoniana, ¿no? Eran 100 nomás cada uno, bueno, en definitiva, siempre hay avivadas, sobre todo el Consejo Federal. La pelota ahora del pájaro Benítez, pase para quién, para Nacho, cortó bien Juárez. Le sobra la pelota para quién, para el número 5, cortó perfecto para Bombach, ahora se va, la pelota le va sobrando para Villa, hasta los 6, señor Villa, estaba inhabilitado el chiquitito,
Ahora tiro libre de fondo será para Guaraní en 25. Materiales de construcción, rápido y en tu obra, 3764-696753. Porque de noche Posada sigue activa, Petri Market atiende las 24 horas. Date una vuelta, ex 213 casi 40, pegadito a la panadería. La pelota arriba la despeja Juárez, intentó Almirón ahora en su primera intervención del partido. Va Alan a ver qué va a hacer, la pisa, la masa por izquierda, entre dos enreda, va a sacar zona de remate, no, ensanchó para la proyección de Brian, va a llegar muy ajustado, primero seguramente va Velasco, hace rebotar por Orinaga, no le sale una Guaraní, habrá lateral, será para Antoniana. Real Torres Tobar te presenta una nueva opción de gastronomía en Puerto Iguazú, si visitar las cataratas, visitar Real Torres Tobar, lateral para Antoniana en 26 ya del segundo tiempo. Sí, Julio, cuando lo autorice Biblia se va a venir una variante lateral. La pelota arriba, intenta Villa, gana bien Lesser, le sobra para Esparza, maneja bien Antoniano, se vendrán dos modificaciones en el equipo salteño, le sobra ahora para el número 10 Facundo Velasco, corta bien Juan Manuel Rodríguez, se queda con esa pelota, le queda para Mota, pasa al vacío para Barinaga, pero le quedó muy largo el pase, por eso lo va a cubrir Juárez, la va a atrapar Lesser, desde el fondo repone el equipo salteño que está ganando y está ascendiendo el Federal A. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Elegí tu jugada con la Poseada Misionera. Aquí la pelota la va sobrando para Mota, le baja para Lesser, Guaraní que ahora intenta ya contra el reloj también, Lesser que no puede despejarla, rebotó en Esparza, otra vez para Lesser, va Rodrigo, 27 ya del segundo tiempo, cada vez quedan menos, hay dos rivales ahora, Juventud Antoniana y también el tiempo, porque Guaraní pierde 1-0 de los 37, gol de Carambola, le había sobrado el rebote a Bombaje y después terminó rompiendo el arco, se viene intentando el Pájaro Benítez, y con lo que puede Pablo Mota, pero no la alcanzó, quedó muy tentado, no da más Mota, Es que está solo no da más en la Mota. cancha. La pelota ahora para quién, para que se venga Velasco entre dos, fue falta, sí señor, fue falta, una muy buena del árbitro Viña, Sí, por fin una, porque si no pidió el mano a mano. Va a empezar a pasar esto, Julio Lechner va a quedar solo, Pablo Mota va a quedar solo, Morales va a tener que defender mano a mano. Son los riesgos cuando uno busca en el área rival, cuando uno está perdiendo, vos lo decías, también apremia el tiempo. Bueno, habrá que sufrirlo, pero la historia de Guaraní manda que siempre ha sufrido. Posada Sustentable te muestra una ciudad más linda que nunca, presentan las modificaciones en Antoniana. Bueno, se retira el número 7, Martín Esparza, y va a ingresar con la 17, Enzo Vargas. Y la segunda modificación, se va a retirar el número 11, el autor del gol, Gustavo Bombaj, y el que ingresa es con la 14, Flavio Huanca. Bueno, entra entonces Huanca, seguramente para empezar a cerrar el partido, Diego. Para darle aire también a una defensa que le está costando un poco más de la cuenta, más porque Guaraní intenta llevarse el opuesto sin tantas ideas, pero que bueno, poco a poco va a empezar a arrinconarlo con centros, con tiros al área de Vázquez. Arriba al centro, intentó arriba Nacho, gana Juárez, la devuelve Medina, la pelota va para Almirón, la pellizcó de atrás Huanca precisamente, devuelve Mota, le quedó para Alan, no pide falta y no le dan. Intentaron de memoria para que corra a toda velocidad, se viene Antoniana, están 2 contra 1, si la hace bien Vargas, pero bien, aparece perfecto, Morales le rompe el juego. Va Morales ahora por el sector izquierdo, intentó con Rodríguez, la devuelve, como puede, Calderón la manda por un costado, habrá reposición manual para la Franca en 29, pierde 1-0, cada vez quedan menos. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú, vení todo el año. Empresa Nolasco, desde San Vicente, siempre con la Franca. Yo recién vi un desgaste importante de Mota, es importante el jugador, pero en este momento necesita Guaraní un poco más de oxígeno, va Brian, metió el centro, Juárez de cabeza, la devuelve, la manda por un costado, habrá lateral, saque manual será para la Franca que está apurado en 29,5. Frutas, verduras y granos, en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Lo que tenga aire lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado, 4456-438. Pelota arriba, como puede, ya la despeja Antoniana, era Velasco que la devolvió y la recupera Mota, vamos a ver si lo frota la lámpara, vamos Gato, va a meter un centro frontal, no, buscó perfecto para Almirón, a ver qué va a hacer Almirón, la ensanchó perfecto para aquí, para Brian Domínguez, quedó muy exigido, rebotó en el Misionero y se va por un costado, por la última línea, le reclaman de todo al árbitro, habrá saque desde el arco para Antoniana, Brian Domínguez le decía pegó en el salteño,
pero el árbitro dice que hay saque de meta, será para el equipo antoniana, que está ganando en 30 del segundo tiempo, 1-0 y está ascendiendo. FM Show, todos los días, las 24 horas, la número 1. Tus muebles en 20 cuotas sin interés, los lunes en Centro Amoblamiento. Allí el balón va para Villa, córtale, se le sobra para Mota, se la afanaron, va Huanca, a ver qué va a hacer Huanca. De primera para el número 9, está en offside. No dice nada el árbitro, la despeja como puede Morales. Le va sobrando para Mota, le cometen infracción, sí señora, vea, tiro libre del fondo, será para Guaraní. SAMSA, invertimos en la vida. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. La pelota va para Mota. Guaraní que está apurado. Guaraní que necesita a la pelota ahora para que el centro sea para Barinaga. Le quedó muy larga. Va para Huanca otra vez. Va el número 14. Está en velocidad del equipo antoniano. Recupera bien Morales. La devuelve hacia acá por debajo. Pero así con los pelotazos, Diego, poco y nada se pueden hacer, ¿eh? No sirve eso porque la pelota vuelve rápido, porque no la puede tener Guaraní. Está muy cansado Pablo Mota, ha hecho un gran desgaste. Está aprovechando Juventud Antoniana, el resultado a favor, el tiempo, que no necesita esforzarse tanto. Me parece que la franja, bueno, lo tenía, necesita frescura en el medio campo. Sí, lo presenta, saca Bollos Carden, presenta la modificación en Guaraní. Bueno, Guaraní agota las ventanas, ya ingresó con la camiseta número 16, Darío Cardoso, y que se retiró extenuado es el número 8, Pablo Mota. Perfecto, metió 4 variantes, ¿no? En 3 ventanas. Está bien, aquí ya no tendrá modificación la franja. Ahora la pelota ahora por un costado, intentó Brian, dejó que se pase por un costado, por eso lateral será para la franja, que está apurado en 32, pierde 1-0, le queda poco tiempo a la franja, vamos franja de mi vida, vamos. Venite a Flint Iris Bar, Vicente Casares 1365, de miércoles a domingo. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088, Electricidad La Unión. La pelota para Vargas, le ganó la pulseada a Medina, le pone el cuerpo, ganó bien el misionero, del equipo misionero ahora, la trolera para Antoniana, pero una jugada para Guaraní ahora. La pelota la maneja Cardoso, 32,5, vaya Darío pasa al vacío ahora para que intentar conectar con JB Rodríguez, pero cortó bien Calderón, le va sobrando para Vargas ahora. Casi ni quiere atacar a Antoniana, Diego, en esta parte del partido. No, está bien replegado, mirá, 1 o 2 líneas de 4, los delanteros cerca de la mitad de la cancha, ni se quieren asomar al área de Edu Flores, por eso digo, Guaraní tiene que recuperar, tiene que mandar gente al ataque, obligarlo a que defienda a Juventud Antoniana cerca de su arquero y provocar el error del rival. Ya se juega más ganas que ideas. La pelota ahora para Velasco en posición de remate, se amacó, igual la abrió, ensanchó por izquierda, se viene la Antoniana, va Velasco, metió centro al punto del penal, le quedó para Villa, con lo justo Morales suscita el peligro, le va sobrando otra vez para Velasco, meter en buscapié, Dos Flores manda el córner, estaba fuera, dice el árbitro, sí señor, habrá saque de meta, se salvó la franja en 33 minutos, Guaraní está apurado, vamos Facu con tu magia, vamos Facu con tu poder, la pelota le va quedando para Mirón a ver qué va a hacer, agarra la lanza y va, Mirón le quedó muy larga entre dos, le cometen falta, el Sancho perfecto, igual para aquí, para el Pájaro, de primera para Brian, vamos Franca de mi vida, le quedó para el capitán a domicilio, por derecho va a Barinaga, a ver qué va a hacer, alzó la cabeza, le quedó para el Pájaro Benítez, puede ser buena esta, metieron para el Mirón, al borde del área grande, se enredó, se quedó la pelota con finalmente el poder de Velasco. La hizo bien la franja, pero no pudo concretar la verticalidad y el último pase de Diego Bain. El que necesita ahí un tiempito más, no lo tiene, lo está premiando el tiempo, pero sí tiene que empujarlo. Recién buenas combinaciones, salió Barinaga del área, no le quedó bien la pelota al Milón, pero necesita empujarla. La franja, ahora es eso, ahora es ir, una te va a quedar. Lateral que no demora Antoniana. Claro, está ganando una serie y por eso se está metiendo en el Federal A. ¿Qué otro equipo hay en el Federal A salteño, Diego? No me estoy acordando. Central Norte. Claro, que no pudo ascender tampoco, ¿no? Exactamente, ¿te acordás? El de 2019, le ganó la finalísima Guaraní, en ese momento ida y vuelta. Bueno, ahora pelea por volver Juventud Antoniana en esa categoría. 34, Guaraní pierde 1-0, se está escapando otro ascenso ante otro equipo salteño, en este caso el 2019 fue ante Central Norte, pero falta todavía, amigo mío, 34,5. Queda un tiempito y queda algo, y acá siempre pasa algo con el manto sagrado, arriba la pelota de Edu Flores,
Va a intentar Nacho, con falta no, le quedó para Almirón, otra vez para el Pájaro, quedó desconectado el pase, por eso recupera Barinaga. Le va sobrando para Cardoso, para Barinaga, en zona de Castillo, buscó conectar con quién, con Nacho, no puede Almirón, rompe juego como puede Calderón. Estuvo de Guaraní ahora la pelota, le quedó para Cardoso, 3 dedos, quedó corto el pase, y va Cardoso a trabar, gana, lucha, pierde. La pelota le va sobrando ahora para que se venga Villa. Ensancharon perfecto para Calderón. Va el equipo salteño. Se frena Calderón. Pega el Morales y se va por un costado. El lateral es para Antoniana en 35. Gana 1-0. Quedan 10. Calidad, calidez en los 7 locales 5 estrellas de California es el supermercado que le conviene más. Visita Iguazú todo el año. Invita Iguazú Turismo, ente municipal. Toda la gente prendida, expectante de alto vuelo. Y AFM Show todavía sigue, Guaraní todavía no ha perdido, señores. Siguen con la esperanza firme, porque aquí siempre pasa algo. La pelota pegó en el árbitro, era para Nacho. Por eso le corresponde la pelota a Guaraní. Córrase, le dice a Huanca. Más atrás le dice el árbitro. Recupera Guaraní la pelota a través de este botatierra. Le quedó para Cardoso, ensanchó ahora para Brian Domínguez. Le va a quedar corto. Vamos, Cardoso, vamos. El pase tiene que ser firme. Va Brian, va por derecha. Le va a encarar el número 10. Está cansado, encararlo. Va Brian, ahora metió una cucharita. Le rebotó finalmente el número 10, Facundo Velasco. Por eso recupera Guaraní la pelota con un lateral. Lo hicieron para Cardoso. Va Guaraní, va. Como franca de bebida. Le va sobrando para Barinaga. A ver qué va a hacer. Va en zona de Gatillo. Va a buscar pase. Quiso conectar de primera para nadie. Para Almirón. Suscita el peligro, domina Guaraní, monopoliza el juego, va Cardoso, ensanchó para Domínguez, a ver qué va a hacer Brian, va a meter el centro, se juega la vida, Velasco, rebota el número 10 y va por un costado en 36, hay lateral, final para la franja. Cuando necesites un estudio jurídico serio, llámanos al 444-0943. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Cardens, soluciones sin pintar, 3764-627375. Hay tiro de esquina para la franja de pelota parada, quiere empatar el Manto Sagrado, sube el volumen, amigo de la show, sube el volumen de su celular, de su tablet, cuando se viene una modificación en el equipo salteño, pero hay tiro de esquina para la franja. David Aire Acondicionado presenta la modificación en el equipo salteño, Gastón. 16-9 en el conjunto salteño, se retira con la 9, Leonardo Vida, y el que ingresa es Pablo González de Pauli. Tiro de esquina para la franja en una de las últimas del partido, 37 a esta altura del primer tiempo. Nos vacunó Bombás, que ya no está el misionero. Será la réplica de la franja que nunca te abandona a todo el pueblo franjeado. Hay tiro de esquina desde la derecha. Será JM Rodríguez el de la pelota. Metió el centro del punto del penal, arriba la despeja como puede la Costa. Y la contra será para Antoniana, son 2 contra 2. Se viene a todo velocidad, no, se frena. Era Facundo Velasco, va al 10, puso pase, lo hacía perfecto para que corra ahora el equipo salteño, se viene a toda velocidad, el número 5 metió un centro, corta como puede Medina, la manda por un costado, está al todo el nada Guaraní, Diego. Tiene que ser así, es la final, son los últimos minutos, se está perdiendo, lo premia el reloj, pero Guaraní tiene que ir, tiene que empujar como sea, como decíamos antes, con más ganas que fútbol, sí lo entiendo. ¿Puede pasar esto? Sí, puede pasar, pero hay que jugársela, retroceder nunca, rendirse jamás. La pelota la va manejando ahora el equipo antoniano. Va Vargas como puede, le quiere meter un caño, no prospera bien Darío, le rompe el juego. Le va sobrando ahora para el equipo antoniano que está ganando metros, gana tiempo también, gana todo el equipo antoniano. Hay lateral para el equipo salteño, parte final ya del partido. 38, para atajarla como pueda, con el orto como lo que venga, buscaron ahora para aquí para Ripauli. Se salvó Guaraní. Lo que pudo Churquina. Quiso Churquina sacar el remate y sorprender. El árbitro dice que se dio en alguien, sí. Hay tiro de esquina, Diego, yo no lo vi, para mí fue remate de Churquina. Para mí le pegó defectuoso, ahora vamos a chequear, pero llegó, puede pasar, como le decíamos, no, también Juventud Antoniana va a salir del asedio, va a tener espacio, pisó el área de Guaraní, hay que tener un poquito de suerte también, a veces hay que ligar, bueno, llegó mal parado el 5, para mí no había rebotado a nadie, muy seguro el árbitro Viñas, como toma lateral siempre que tuvo que cobrar para los muchachos salteños. 39 minutos, parte final del partido, hay tiro de esquina, oreja derecha, lo va a hacer Facundo Velasco, el chiquitín, número 10, uno de los mejores del equipo rival, arriba al centro del punto del penal, Juárez, cabecea al revés, por eso la contra puede ser del Guaraní. Estamos 4 contra 4, va Cardoso, luego buscó a Barinaga, anticipó bien Churquina,
se queda con esa pelota, desconectó la contra de la franja, la revienta como puede Nicolás Aguirre, la manda para campo rival, va Brian Domínguez, la despeja Leche en la hora, completa el despeje para campo rival, matara bien Pájaro, le dejó a domicilio para quien le para Almirón, se frena ahora Almirón, Baran, va por derecha, por izquierda la franja en las últimas del partido, 40 minutos, 40, 1-0 pierde la franja, va el pase para el Pájaro Benítez, se frena ahora, le quedó para Medina, metió el centro, segundo palo, Babach, que se queda con esa pelota en las alturas, el 1, el ex Crucero del Norte se queda con ese balón en 40 minutos, sigue ganando Antoniana 1-0. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Media Seguridad. Protección en acción. Vaca ya resignado ahí abajo porque las indicaciones eran todo ataque, Gastón. Sí, ahora lo vemos a Vaca sin dar indicaciones, el que estaba por ahí más eufórico y sigue dando indicaciones es Carlos Marzuk, y ahora muchachos en favor de Guaraní Antonio Franco tendido en el suelo. Sí, Barinaga quedó tendido, muy dolorido en esta jugada donde Vázquez le arrebató en las alturas a la carga Barraca, ¿no? Digo, la frase interminable del fútbol. Con lo que queda, con lo que hay, es todo. Son los últimos 10 minutos. Ojalá sean los últimos 10 minutos de Guaraní en este regional porque lo dé vuelta. Pero hay que ir con todo, con lo que queda. Hay que sacar ese plus que pide esta camiseta. El que está como loco en el banco de suplentes también es Pablo Mota, que no ha tenido un buen partido, que le ha costado, que ha corrido más de la cuenta. Bueno, con lo que queda. Lo veo a caminar así y digo... Mirá, se levanta, quiere jugar, quiere estar. Sí, Guaraní tiene que ir con todo, con lo que tiene, con lo que puede. Meter en el área, empujar a Juventud Antoniana, alguna va a quedar, un rebote va a quedar. 41:30, consume los minutos Antoniana. ¿Qué tenés ahí abajo, Gastón? Bueno, ya está ok Barinaga, pero como entraron a atenderlo, tiene que salir del campo de juego y cuando lo habilite Viñas va a ingresar. Resetea el juego, reinicia el juego Antoniana del fondo con Vázquez con un largo pelotazo arriba, se cae la tarde en Santiago del Estero, pierde la franja 1-0, se está quedando sin el ascenso el equipo misionero, va Cardoso, se frena ahora, se enreda, le cobran falta, no, dice el árbitro, por eso Rodríguez que aparece por izquierda, resetea el juego con Flores, la devuelve ahora para Lechner, deja pasarla a Lechner, por eso se complica la franja y se viene a toda velocidad Velasco a ver qué va a hacer, la pinchó para Di Paul y atrapa bien, ahora se queda Edu Flores con la pelota en 42, insiste la franja con Medina, está equivocado Guaraní porque se apura pero pierde y recupera Medina como puede, ahora le rebota en Calderón, lateral será para la franja, ya con 11 recuperó Barinaga, le va sobrando para Cardoso, la parte final del partido, sube conmigo, amigo, nunca le mentí, le quedó para Mirón dentro del área, la mató de pecho, a ver qué va a hacer, busca pase atrás, rebota finalmente en Acosta, pegan Julián Acosta y tiro de esquina la franja del sector izquierdo a 42 minutos, sufra conmigo, amigo, no abandone, porque el manto sagrado siempre nos da este camino y acá siempre pasa algo con este escudo, hay tiro de esquina para Guaraní, JM Rodríguez con esa pelota, le pedimos a todos los santos pero Antoniana que vaya gol de Guaraní, que sea lo que Dios quiera que sea gol de la franja, el centro arriba, el cabezazo de Medina, apenas abierta el cabezazo de Medina, quiso mularse a él mismo hace una semana en el Clemente, el cabezazo arriba, no llegaba Vázquez, el milagro salvó a Antoniana, Diego. Y lo tiene que ir a buscar así, Guaraní, con toda la gente empujando, con los defensores, con los mediocampistas, con Marzú, con Avaca, con lo que queda. Ganó bien la franja en área rival, a recuperar rápido, una más va a tener antes del final. La pelota le va a sobrar para Vargas, corta Medina, le va sobrando más atrás para el arquero de Flores, por eso reinicia el juego a la franja por el sector derecho con una de Baulín para que se venga Domingo para Darío Cardoso. Reinicia la franja, 43:30, no se vaya amigo mío, porque Guaraní te da estas cosas, va Morales, va a meter el pase arriba, cortó Aguirre como puede, le va sobrando ahora el número 10 Velasco, rompe, juego bien Brian, va Brian a toda velocidad, se frena, para franja, traba, lucha, gana, viene, y ahora la contra será para Antoniana, toda velocidad, va Acosta, toda velocidad, se frena bien, Cardoso, bien parado estaba. Ahora el Leicester tiene que ir ya de 9, sí está de 9 ya. Sí, que vayan todos. La pelota arriba de Aguirre, la despeja como puede. Otra vez para Cardoso, la mata de pecho, insiste la franja, pierde 1-0. Se está quedando con la mano vacía. Esta gran campaña de la franja está en offside, Almirón finalmente. Estaba detrás de la línea. 44, veremos cuánto adiciona el árbitro, estamos atentos. Yo ya estoy viendo acá cuánto adiciona. Bueno, me parece qué sé yo. 5, pero no llegó a ver. Sí, pero... Sí, Julio. Es lo coherente, ¿no? Sí, está bien, ni bien ni mal, no ha pasado mucho más que los cambios,
me parece justo, sí, si es que llego a ver bien el número, pues justo tiene el cartel abajo. Guaraní tiene que ir con lo que tiene, con lo que sea, ya no sirve tanto el análisis, ahora es más el corazón el que tiene que mandar. La pelota de Velasco, le pone el cuerpo a Brian, se toma los minutos de siempre, mete un caño, no prospera, Brian le rompe, juego la manda para que pivotee Almirón, a ver si la hace bien esta. Va Almirón ahora, buscala para el pájaro, va Almirón, insiste en la personal y va Almirón, va contra el mundo, Almirón pone el cuerpo, le gana Aguirre con falta, dice el árbitro. Hay tiro libre, Alejón del 8 será para la franja, 45. El lado somos, no se puede parar de tomar. Gomo, riquísimos. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 Casi Rotonda. Misiones Inmobiliarias presenta la modificación en el equipo Santos, pero ya me lo va a contar Gastón. ¿Se hizo la modificación? Sí, ¿no? Ahora para enseguida me lo decía Gastón, 45 y medio. Veremos cuánto adiciona el árbitro, creo que 5, no lo mostró el cartel, pero habrá tiro del libre para Guaraní. Va Juan Manuel Rodríguez con esa pelota parada. Se termina el campeonato, se termina el sueño de la franja, el centro arriba, el punto del penal. Vázquez que queda con esa pelota en 46, se queda, va a hacer todo el tiempo del mundo. Quedan, no sabemos cuánto queda, ¿no? Porque no vi que adicione nada. Gastón, si lo viste y completar la modificación en este... Sí, muchachos. Primero vamos con la variante 13/10. Ingresó López, se retiró Velasco y además Viñas adicionó 5 minutos más. A los 50, 46 y medio. Hay tiro de esquina para Antoniana. El árbitro dice, voy a parar el reloj. Bueno, 46 y medio, parte final del partido. Hay tiro de esquina para Antoniana. Se termina el sueño franjeado. Cada vez quedan menos tiempos de un gol, si se quiere, de otro partido, ¿no? Más allá del rebote que le ha quedado, la buena definición de Bombach, pero ese partido estaba equilibrado hasta ese momento. Era mejorcita Antoniana, pero no para sacar diferencia, porque Guaraní también la tuvo en esa parte del partido. 47, quedan 3, le quedan 3 minutos, pero Antoniana gana el terreno porque gana lateral. Maniobra Di Pauli, rompe el juego, Cardoso le va sobrando ahora para quién, para nadie. Lateral otra vez, será para Antoniana. Repone el equipo que gana 1-0, está ascendiendo al Federal A. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, Casi Chacabuco. Empresa Nolasco, siempre con la franja. Lateral lo van haciendo allí para Vargas, erró la patada, se le va por la última línea. Una de las últimas que le queda para Guaraní, 47 y medio. Por la Yolo Viví, por de alto vuelo, siempre junto al manto sagrado, pase lo que pase. Ahora Pájaro Benítez con la pelota, le quedó para Cardoso, va Darío. Toma la manija en su terreno, ensanchó por izquierda para Medina. Va Guaraní como puede, le quedó para Almirón. Ahora se complican la presión entre dos. A ver qué va a hacer Almirón, gana la pulseada, ensanchó para Medina. Vamos a ver si por izquierda mete un centro defectuoso, la agarró mordida. Se va por la última línea, saque de meta 48. Cada vez quedan menos. En computación, la línea más completa está en Electromisiones. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos. Santa Fe 1436. La pelota de Vázquez desde el fondo repone a Antoniana. Ya no le queda nada al partido. Una de las últimas ya. 48 y medio se va a terminar el partido. Hasta los 52. Le queda que un ataque más a la franja, veremos. Arriba sueña igual, amigo mío. Le va quedando para Morales. Di Pauli se queda con el balón. Ensanchó para que nadie se proyecte. Por eso Brian Domínguez va a llegar. Igual lo presiona bien era López. Va quedándole Brian Domínguez. Le sobra para Flores. Vamos Edu. Mete un largo pelotazo a ver si algo se puede fabricar la franja en una de las últimas del partido. Va Nacho arriba, corta el juego como puede. Volvía Di Pauli, por eso se hace el boludo. 49, un minuto. Le queda la franja, la última. Arriba el pelotazo para Rodrigo Lesser. Tiró. No puede ganar arriba Lesser. Le sobra para Almirón. A ver si pone el último sacrificio a Alan. A ver qué va a hacer Alan. Limpiala Alan. Limpiala, se abacó de un lado hacia el otro. Le robaron la pelota. Era Churquina. Le va sobrando ahora para que se venga Vargas a toda velocidad. Va a tenerla ahora. Va a guardarla en un freezer. 42. Falta. El árbitro dice que no. Que sí, que falta. Sí. Y se va a terminar el partido. Y se termina el sueño franjeado. Lamentablemente la franja lo pierde. Una nueva final. En este caso Antoniana, ese rival que
diluye todo. Sueño de ascenso para la franja en esta tarde, que podía hacerlo, pero que termina siendo para Antoniana. Así es el fútbol. Va Calderón, metió un centro, vamos a ver si le da una más el árbitro. Se terminó el partido, ascendió Antoniana. Se terminó el partido, señores. Ascendió Juventud Antoniana. Le ganó 1-0 a Guaraní con gol de Bombach. Por eso Antoniana asciende. Guaraní no puede ascender en esta categoría. Terminó el partido. Se terminó el partido, señores. Ha invadido la gente que vino desde Salta para ver este ascenso de Antoniana. Se terminó el partido. Lamentablemente Guaraní se queda sin el ascenso. Y lo que decía en el inicio de la transmisión, ¿no? Claro, la angustia hoy es difícil analizarla, pero hay que reconocer el gran trabajo de todas estas instituciones en lo que va del año, de esta temporada. Guaraní ha hecho todo bien las cosas en una final que la perdió por un rebote que le quedó bajo y perdió, y se queda sin el ascenso. Diego Bain. Y la bronca a veces no te deja ver o te nubla. Este es un momento muy difícil, las revoluciones están a 1000, todavía sufrimos y estamos también tristes por este equipo, porque realmente Guaraní ha hecho una gran temporada y eso no borra todo lo que ha pasado desde el 21 de noviembre, desde que empezó este sueño. Esto es fútbol, es así, gana uno, se definen por detalles las finales. Ese detalle fue el gol de Bombach. Y también Juventud Antoniana ha hecho mucho para estar en esta final. Seguramente ha trabajado, tiene un buen plantel, tiene jugadores de categoría. Nosotros nos quedaremos con la tristeza, con la bronca, pero eso no borra, de verdad, no borra todo lo que ha hecho Guaraní. Y tendrá que masticar bronca y a partir de mañana pensar en lo que será el torneo regional del año que viene. Dignísimo lo que hizo Guaraní, porque no se entregó cuando Viñas le propuso embarrar un poquito la cancha, cuando Bombach convirtió el gol, lo fue a buscar como pudo. Es cierto, quizás le faltó fútbol, es cierto, quizás corrió mal cuando arrancó el segundo tiempo y sobre el final no tuvo esa claridad necesaria. Es cierto que por ahí no buscó las mejores opciones, que erró los caminos, pero no se le puede decir nada de estos jugadores que han dejado todo, que están llorando porque sufren, porque sienten la camiseta y porque claramente les duele. Decía Mota recién le recriminó al árbitro, sí, puede haberse equivocado, pero también fue un justo ganador Juventud Antoniana. Quiero rescatarlo de Guaraní, porque de verdad me parece que hay que competir a este nivel. Nunca pegó Guaraní, ni en los últimos minutos, que ya estaba casi entregado, lo fue a buscar como pudo. ¿Qué quiere decir de Edu Flores, que ha venido, que se ha animado a patear penales, de Morales, que se corrió todo hoy? No salieron las cosas. El fútbol es así, muchas veces es injusto, muchas veces nos deja con bronca. Tendremos que volver 1000 kilómetros deseando de reencontrarnos con nuestras familias con bronca, pero es así, esto es el deporte, uno tiene que ganar. Guaraní ha hecho un trabajo tremendo en esta temporada, tremendo, de verdad, ha perdido solo hoy, y qué injusto que es el fútbol, porque vinimos con una ilusión enorme, porque lo veo a Ardetti, porque lo veo a Cardoso, hombre de ascenso, porque lo veo a Beriná, que volvió para cumplir su sueño. Es así el fútbol, señores. Guaraní ha competido en todas las canchas, ha sido siempre, y hoy también, hoy también, no nos olvidemos que el que propuso fue Guaraní. Cuando se cansó, aprovechó Juventud Antoniana, que está festejando con sus hinchas como se merece, pero la cabeza alta, porque Guaraní ha hecho todo. Nos iremos con bronca, Julio, sí, nos iremos con muchísima bronca. Nos iremos pateando, nos iremos llorando, nos iremos tristes, pero esto no termina acá. A partir de mañana hay que lavarse la cara, hay que levantarse y empezar a pensar en lo que Guaraní tiene que hacer en este 2022, a finales de 2022, para armar un tremendo plantel como el que arma ahora. Ojalá Bariñaga diga que sí, que quiere seguir jugando, ojalá muchos de estos jugadores que han demostrado quieran quedarse. Hoy será tristeza, sí, pero señores, aplaudan a este equipo que ha dejado todo, que ha venido a competir, que ha dejado en alto la camiseta de Guaraní. Tristes estamos todos, pero yo, de verdad, me levanto y aplaudo a este equipo, a la dirigencia, han formado un grupo tremendo. Lo comentó Diego Bain por FM Show, esta derrota de la franja, esta final perdida. Coincido a Diego con Diego en cada palabra, en cada momento, que nos ha tocado acompañar a la franja en este torneo. Y sí, la tristeza nos invade, como todos los hinchas franjeros, como todo el fútbol misionero, que soñamos con esto. Fue una final ideal, aunque arrancó mucho mejor y terminó. Gastón, no sé si tenemos un protagonista ahí abajo. Sí, estamos con Carlos Marzuc, técnico de Guaraní, Antonio Franco. Bueno, Carlos, difícil este momento, pero ¿qué sensaciones te genera ahora?
Sí, la verdad que nada, analizando un poco el primer tiempo, creo que fuimos muy superiores, tuvimos las mejores chances y no la pudimos meter, un tiro en el travesaño, unos remates fuera del área, un cabezazo por ahí de Nacho que no fue certero, y después que paramos a tomar agua, la verdad que fue otro partido. El segundo tiempo no tuvimos claridad, no jugamos como veníamos jugando y por eso nos costó tanto llegar al arco rival, ¿no? Por ahí todavía en caliente, ¿no? Pero ¿qué balance se puede hacer de esta campaña? No, bueno, balance para nosotros es negativo. Nosotros teníamos que ascender. Ganar todos los otros partidos y perder la final no sirve, es negativo totalmente. ¿Qué pensás que le faltó hoy al equipo? No, creo que por ahí meterla en el primer tiempo para poder manejar un poquito mejor el partido, para poder tener el control en esos 30 minutos, como dije, y no lo pudimos hacer. Muchísimas gracias, Carlos. Muchachos, hasta ahí Carlos Marzuk. Carlos Marzuk entonces haciendo un análisis final. Nos vamos a ir despidiendo de a poquito porque el fútbol sigue por la Show, se viene Boca, se viene también River más tarde. El fútbol siempre sigue por FM Show, lamentablemente no se pudo coronar con un ascenso franjeado. Quedará replantearse, como dijo Diego, mantener la base, intentar repetir lo que se hizo en el torneo, porque se hizo realmente las cosas muy bien. Gastón Machado, un placer como siempre. Hasta la próxima, reencuentro Dios mediante, mañana a las 19 con De Alto Vuelo y toda la muchachada. Un abrazo grande, gran trabajo, gran temporada. Bueno, muchachos, un saludo para ustedes, para toda la audiencia que nos acompañó durante toda la temporada y por supuesto a todos los que están detrás de esto, dirigentes de la radio y la familia de cada uno. Será hasta la próxima. Saludos para Gonzalo Solís también, el CM de Alto Vuelo, fotógrafo también, haciendo un gran trabajo allí en el campo de juego en esta final y durante toda la temporada. Diego Bain, ha sido un placer compartir este trabajo con vos, será hasta la próxima. El placer ha sido mío, saludo grande a toda la gente que ha escuchado, como le digo, a seguir sumándose, a subir el volumen, a seguir apoyando al fútbol misionero que lo necesita y mucho. Hasta allí Diego Bain también, un saludo para Fernando Tabar en las cámaras, para Matías también Durán en el streaming de Alto Vuelo, gran saludo para Johnny González, para José Locampo, para todo el equipo de la radio que hizo posible y que le puso onda siempre durante toda la temporada en la franja. Lamentablemente no se pudo coronar con un ascenso. Un gran saludo para la cabeza de este equipo que ha dejado todo también, gran saludo para Emiliano Andreoli, para Lelo Fuente, para Augusto Sartori, para todo el equipo de Alto Vuelo que ha dejado todo siempre. Saludos para cada una de nuestras familias que ha también respaldado estas locuras y estos kilómetros que hemos hecho detrás de la franja y que lamentablemente hoy no se pudo cerrar con un ascenso. Han sido muy amables, mi nombre es Julio Quiñones, se quedan con el fútbol en la Radio Líder como siempre, han sido muy amables y muy respetuosos. Hasta la próxima. Hasta aquí llegó una nueva transmisión de Alto Vuelo. Con Guaraní Antonio Franco de local y visitante. Te